Ahí viene el pulso y la tensión que tienen las corredoras en esta salida. Ahí, compañero, vale. Vale. Recordamos que quien quiera seguir la retransmisión en directo de la carrera se va a hacer por streaming en diferentes vías. Si quiere preguntar, aquí tenemos los datos para poderos conectar online en directo. No solamente la imagen, sino los comentarios que vamos a tener aquí, pues los datos que tengamos en Radio Vuelta e incluso alguna conexión con algún coche que vaya en carrera en directo. Importante. Corredoras, recordamos, salida neutralizada, corredoras. Salida neutralizada se efectuará a la bajada de bandera. La salida en el momento en el cual determine el jurado técnico, director de carrera.
Y en el momento que decida la organización, estamos a puntito de empezar este quinto trofeo femenino de la Copa de España, Ayuntamiento de Estella. Y nada más y nada menos que con 128 participantes en la categoría cadete. A punto de comenzar estamos. Recordamos, la salida es salida neutralizada. Mucho cuidado por las calles de Estella. Salida neutralizada de estos 40 kilómetros aproximadamente que van a dar estas corredoras de la categoría cadete. ¿No lo sabéis? Dime tú. Bueno, 2 minutos para la salida. Recordar, chicas, salida neutralizada, por favor. Máxima precaución al cruzar las calles. Mucha suerte, a disfrutar, ánimo. 128 participantes en esta Copa de España, en esta carrera en la localidad con la historia que tiene el ciclismo en Estella, la Copa de España femenina. Vamos a disfrutar de ella en estos 40 kilómetros que tenéis por delante, en esa primera meta volante que podéis disfrutar y en ese alto de la montaña que también puntúa de tercera categoría. Y recordar que al final haremos la entrega de premios en el podium de todas las categorías. En 30 segundos saldremos. Salir tranquilas, por favor, que es salida neutralizada. Repetimos, salida neutralizada. Orden del coche de dirección de carrera hasta que no baje la bandera. Salida neutralizada, por favor. Salida no competitiva. Bueno, y a ver ese público. Vamos a ver el público, que estamos aquí para animar a estas chicas. Ese fuerte aplauso y salida en este quinto trofeo femenino Ayuntamiento de Estella, categoría S. Aplauso para todas las corredoras. Ese fuerte aplauso de la salida neutralizada. 40 kilómetros por delante. Ahí las tenemos, nada más y nada menos que 128 corredoras. 20 equipos participantes, 128 corredoras en este quinto trofeo femenino Ayuntamiento de Estella. Copa de España, nada más y nada menos. 20 equipos, categoría cadete. Recordamos a todos los que se van a conectar, estamos en la salida neutralizada. Máxima tensión en esta salida neutralizada, siempre es el momento más tenso de la carrera. Hasta que no dan el banderazo de salida, los nervios se acumulan, la tensión se va creciendo momento a momento. Bandera en alto, bandera roja en alto. Recordamos, categoría cadete, 40 kilómetros aproximadamente. 128 participantes en esta Copa de España. Vamos a esperar que la meteorología nos respete, porque parece que amenaza lluvia. Esperemos que sea amable, aunque la pinta no es muy buena. Ya las tenemos en la salida neutralizada. Recordamos a todos los asistentes que se está retransmitiendo en directo por streaming la carrera en diferentes vías. El que quiera la información se pasa por aquí, por zona de megafonía. Les decimos dónde pueden conectarse para ir viendo la carrera en directo. Tú no fuiste la primera, tampoco será la última, pero como yo quisiera, que sí que fuera la única, que le presenta a mi familia y a mi gente. Cáele pa'l party pa' que entre en otro ambiente. Bueno, cubriendo ese kilómetro, 300 metros aproximadamente de la salida neutralizada, a la espera de que el coche de apertura de dirección de carrera dé la salida oficial a las corredoras categoría cadete, al total de nada más y nada menos que 128 participantes en esta Copa de España. La vemos pasando, bueno, pues esa rotonda que cuando lleguen a meta la tendrán que pasar al revés. Es una llegada al sprint claramente. Me dijo que le excita mi voz, le hablo al oído y la de
con su equipo alzando la copa como que ganaron el mundial. Y cada vez que te veo me acuerdo porque en cabeza de carrera comienzan a caer las primeras gotas de esa lluvia que nos amenazaba. Estamos viendo en directo cómo sigue la salida neutralizada, pero ya con el asfalto mojado. Amenazaba lluvia, nos avisaban que iba a haber lluvia y aquí la tenemos. Esperemos que no haya ningún percance. Y ahí tenemos a las corredoras a punto de dar la salida oficial. Ese coche de dirección de carrera, y tenemos los truenos de la tormenta que viene por nosotros. Bueno, a punto de dar la salida oficial. Salida oficial. En estos momentos, cuando son las 16 horas y 3 minutos, comienza oficialmente el quinto trofeo femenino Ayuntamiento de Estella, categoría de cadete. Ya debajo de la lluvia, las corredoras. Bueno, comienzan los primeros hostilidades, las primeras corredoras poniendo el ritmo. También la lluvia parece que atenúa un poquitín el ritmo de carrera. Vamos a esperar a que, bueno, la situación climatológica no se ponga muy adversa. Ahí las tenemos. Cabeza de carrera, grupo compacto. La tormenta les está viniendo encima a ellas. Aquí nos está respetando en la salida, pero insistimos que en cabeza de carrera les está cayendo una tormenta importante de agua. De momento, repetimos, el grupo compacto. González 254, 255, 256 del equipo Navarra Veraxaser. Ecológicos Navarra. Ahí los tenemos, el equipo integrando 4 participantes. Siete participantes del equipo Enchufesora FEM. Ahí los tenemos: Valentina, Lucía, María, Paola, Ainhoa. Las 7 participantes. Nos faltan alguna que ya ha pasado. El equipo Buenaga Yogurak. 4 participantes: Elena, Naira, Irati y Noa. Repetimos que en cabeza de carrera tenemos el grupo compacto. De momento, llevando como pueden la tormenta que les está cayendo encima. Ahí tenemos imágenes de cabeza de carrera. Repetimos, para quien quiera seguir la cabeza de carrera puede pasarse por aquí. Le damos los datos para poder verlo, seguirlo por streaming. Grupo compacto, de momento aguantando un gran chaparrón. A ver si tienen suerte y solamente es un chaparrón. Y repetimos, grupo compacto en cabeza de carrera. Que cada vez que suena se me rompe el corazón, que cada vez que pienso en él siento que voy a enloquecer, porque no tengo a mi baby y todavía lo quiero aquí. Ese beso era para mí, pero ya no va a ser. No te quiero perder, porque es tan fácil te va así, o aquí pensando solo en ti.
a punto de llegar a la localidad de Zubelki. La cabeza de carrera, repetimos, aguantando un importante chaparrón. De esas que en verano me regalabas tú. Y esta noche, nada será igual. Bailar sin ti no sé bailar. La música no suena igual. Otra noche vacía pensando por qué se Esta tormenta que nos amenaza aquí de manera sonora, a ellas les está cayendo encima, pero bueno, parece que clarea un poco, ya pasando por la primera de las localidades. Zubelki en el kilómetro 2700. porque sin ti nada me sabe bien. Vuelan mariposas. Repetimos que son 128 participantes. Y esta noche, nada será igual. Bailar sin ti no sé bailar. La música no suena igual. Volano farfalle sulle lampadine, attratti come fosse la luce del sole, come me che tra miliardi di persone vengo verso di te. Hoy ya no vuelan mariposas. Bueno, una vez superada la localidad de Zubelki, Caída, estoy con una caída. atención, ha habido una caída en cola de pelotón. Parece que no hay ninguna corredora que tenga ningún problema importante, problemas mecánicos. Había una montonera, vean cómo se enganchan las bicicletas, no ha pasado nada, no se asusten. Bidones por el suelo, típico de una caída. Todas las carredoras se levantan. Pues, lógico también con esta tormenta que le está cayendo encima, con un pelotón tan numeroso, 128 participantes. Primera caída, están las asistencias ahí, vean cómo se están recuperando todas las corredoras. Simplemente problemas mecánicos. Una vez superada la localidad de Zubelki, el kilómetro 2,7 de carrera. Y atención, porque ya tenemos tres corredoras escapadas. Bueno, que han cogido una pequeña distancia del grupo. Parece que la lluvia está repitiendo un poco, no sabemos, porque bueno, sopla, como veis, mucho viento. También es cierto que cuando hay alguna caída así, siempre queda un poco de temor en todo el grupo. Pero la verdad que es que desde aquí no se aprecia, pero está soplando mucho viento. Aproximadamente 3,5 kilómetros de carrera solamente. Se recompone el pelotón. A ver si las corredoras de atrás son capaces de cazar y sobre todo no tienen ningún problema físico. Se está formando una pequeña escapada de 3 corredoras, como estamos viendo. Ahora parece que en la zona donde va la cabeza de carrera la lluvia está remitiendo, pero sin embargo aquí en meta empieza a llover con más intensidad. Esta la cabeza de carrera, 3 corredoras. Recordamos que hace unos instantes ha habido una montonera en el grupo
No ha habido ningún problema grave para ninguna de las corredoras, pero sí ha habido enganchones entre las bicicletas. Vamos a ver si se puede restablecer el grupo o por el contrario alguna de ellas pues ha quedado rezagada. Me parece que está despejando un poco la tormenta que han tenido que soportar nada más salir todas las corredoras. Cuidado, ellos que vienen por aquí. Ahora el kilómetro 5,9, dentro de 1,5 kilómetros aproximadamente. Van al cruce de Ibuzquiza para luego llegar en el kilómetro 10,9 a la primera meta volante en la localidad de Murieta. Están cogiendo una distancia ya bastante considerable las dos corredoras que llevan la cabeza de carrera, pero bueno, es una zona también muy ventosa con esta tormenta. Vamos a esperar a ver cómo pasan los kilómetros. Una de ellas el dorsal 310, Naya Torrent, y el dorsal 302, Candela Pérez. ...302, dorsal Candela Pérez... del equipo Emmon Women Cycling Team... y el dorsal 310... Naya Torrent... del equipo ZAP Development Team. Las dos corredoras que estaban haciendo esta escapada, cogiendo esta distancia. Igual hay que echar para atrás esto, Igual tenemos que echar para atrás. Mira que estaba avisando lluvia. Bueno, ahora nos visita la tormenta que existió en cabeza de carrera. La tenemos aquí en la línea de meta. Aguacero primaveral que nos avisaba. La buena noticia es que las corredoras ya caminan sobre seco. Siempre buena noticia para evitar caídas y para evitar incidentes que puedan perjudicar a las corredoras en carrera. Y bueno, vamos a intentar conectar en cabeza de carrera. Sí, ha sido neutralizada una de las tres corredoras que hacía puente y ahora solamente son las dos integrantes que comentábamos antes, el dorsal 302, Candela Pérez, y el dorsal 310, Naya Torrent. Vamos a intentar conectar en cabeza de carrera con el coche de Radio Vuelta en el que tenemos al ciclista profesional Fermín Trueba. Vamos a intentar conectar con él a ver qué nos cuenta en cabeza de carrera, a ver esa situación de las caídas, a ver si las participantes se han tenido que retirar o por el contrario, bueno, pues o siguen ahí en carrera. Bueno, conectamos en cabeza de carrera. Se queda una sola corredora. Conectamos en cabeza de carrera con Fermín Trueba. Cabeza de carrera, la dorsal
302, 302, a continuación a 5 segundos la 310 y a 34 segundos las primeras unidades del pelotón. Fermín, ¿cómo ha sido testigo de esa caída? Que parece que no hay ningún problema físico de consideración. ¿Se han podido restablecer las corredoras? Correcto, sí, se han incorporado la mayoría de ellas nuevamente al pelotón. Bueno, Fermín, seguiremos conectando. Eso es. Muchas gracias por tu información. Cabeza de carrera, coche de Radio Vuelta. Fermín Trueba, el protagonista de la Radio Vuelta. Muchas gracias. Seguiremos en contacto, Fermín. Un saludo. Bueno, queda en cabeza de carrera solamente la corredora Candela Pérez y está cayendo aquí la mayor. Vaya tormenta que nos está cayendo aquí ahora mismo en la línea de meta. Como dato positivo, mejor que nos caiga a nosotros que a las corredoras. Mira, me tienes que subir un poco. Bueno, nos queda una sola integrante en la escapada. Sí. Ahora estamos viendo en imagen las corredoras que han sido, algunas de las que han estado implicadas en la caída y otras que no han podido seguir el ritmo, lógicamente. Hay que tener en cuenta que junto con esta tormenta que nos está cayendo encima, el vendaval es importantísimo. Cuando estamos a 30 kilómetros para línea de meta, 30 kilómetros para línea de meta. En breve pasarán, tendremos en menos de 1 kilómetro la primera meta volante, el meta volante de Murieta. Atención, vamos a ver. En principio la correa destacada se llevará la meta volante que tendremos ahora en la localidad de Murieta, que vamos a pasar en breve. Importante vendaval, importante tormenta la que nos está cayendo encima. Al fondo se ven las imágenes del chaparrón que tenemos aquí en línea de meta. Esperemos que descargue ahora y respete a las corredoras cuando lleguen. ...16 segundos de ventaja lleva la corredora destacada, que ha quedado en este caso en solitario. Sigue el pelotón compacto. Confirmar también que de las corredoras que se han visto afectadas en la caída no ha habido ningún percance importante, simplemente enganchones y bueno, la montonera típica a raíz sobre todo de la tormenta que ha habido, y sigue, aparte de la corredora escapada, con unos 20 segundos de ventaja con respecto al grupo compacto. Máxima tensión porque hay un vendaval importante en esta zona donde tenemos la tormenta, pero bueno, como dato positivo, es bastante positivo que haya dejado de llover a las corredoras. Está pasando la localidad de Murieta, donde, como decíamos, está la meta volante que se llevará, lógicamente, la corredora destacada. Ahí tenemos a la corredora destacada, Candela Pérez,
que se acaba de llevar la meta volante de la jornada al paso por la localidad de Murieta. Con buen ritmo la vemos todavía. Inició la escapada con otras dos compañeras de escapada, pero no le han podido seguir el ritmo. Buen ritmo lleva ella. Candela del equipo Emon Women Cycling Team. Que vienen 4 integrantes de este equipo. De un total, como dijimos de principio. Vamos a ver el recorrido para que todos los que estemos disfrutando de esta carrera nos hagamos idea del recorrido que van a hacer hoy. Esa es la primera de las zonas que tienen que pasar, girando para volver por el camino, por el mismo camino, y luego giran a la derecha, donde ya tienen el alto de Guzquiza, para luego volver a la línea de meta. 39 kilómetros aproximadamente que hacen hoy, como veis. 27 kilómetros ahora mismo por la línea de meta. Y repito, como buena noticia, el chaparrón que nos está cayendo en meta, esperemos que respete a las corredoras, las está respetando. Sí, ahí. Hostia, ten cuidado que te vas a poner. Y el de ahí también, mira, si no. 36 segundos ya, 36 segundos, aumentando la distancia. Aunque tampoco, bueno, a ella le hubiera venido mejor la compañía de las dos compañeras de escapada, porque como decimos, está soplando mucho viento que para un corredor escapado, en el corredor escapada en este caso, tampoco ayuda mucho. Candela Pérez, ahora tenemos 40 segundos ya, 40 segundos de ventaja. A esta corredora. Mira cómo en el cabeza de pelotón se están posicionando diferentes equipos. Como repito, sopla bastante viento en esa zona. Una zona ventosa, sobre todo con esta tormenta. Y recordamos que el viento es uno de los mayores enemigos de las corredoras. En esta zona de páramos, vamos a ver si el viento consigue que el pelotón se ponga nervioso. Vamos a ver, porque estoy viendo, se están viendo movimientos en la cabeza del grupo. 42 segundos ya de ventaja. Buen ritmo lleva Candela. Y el pelotón de momento se lo está tomando con tranquilidad. Tenemos imágenes de la cola del pelotón. Repetimos que es importante la información. No ha habido ninguna accidentada así grave, importante, con lo cual la caída que hubo ahí tenemos repetición de la caída que hubo. Repetimos que no ha habido ningún incidente importante. ...40 segundos la renta, la distancia que tiene Candela con respecto al resto del pelotón, ocupando el ancho de la carretera.
Sí, ahí tenemos a la corredora escapada, cabeza de pelotón y cola de pelotón. Buen ritmo que lleva, 42 segundos. Disculpar este momento que hemos pasado de silencio, pero tenemos aquí problemas logísticos con el aguacero que nos está cayendo encima. Tenemos que andar evacuando agua de esta carpa que nos han puesto porque nos está cayendo lo que no está escrito. Bueno, pues seguimos en carrera, ahí lo tenéis, ahí tenéis la imagen, la que nos está cayendo. Esperemos que caiga aquí y que siga respetando a las corredoras. Tremenda tormenta, tremendo aguacero, que como digo, preferimos que nos pase aquí y que las corredoras sigan. Como veis, ahí tenemos la cabeza de carrera, esa producción, ese trabajo técnico de imagen, perfecto. 44 segundos. No es buen síntoma esta mirada para atrás, lógicamente también está soplando mucho aire ella sola. Bueno, pues le va a costar. A 51 kilómetros por hora, 47 kilómetros por hora, nada más y nada menos, Ahí tenemos las dos velocidades. Adelante en carrera la corredora escapada, Candela, sobreimpresionado, 23,7 kilómetros para la meta, 39 kilómetros por hora. Por detrás el grupo, ya con un más ritmo, con un poco más de intensidad, a 46 segundos. Y aquí en meta, librándonos del agua como podemos. Tremendo lo que está cayendo. Tremendo el aguacero, tremendo la riada que tenemos aquí en las calles de Estella. Como digo, esperemos que esto caiga aquí ahora y que cuando vengan las corredoras les libre un poco de esta tormenta que nos está cayendo. Bueno, seguimos en carrera. 46 segundos ya. Candela Pérez en cabeza de carrera. Comenzó la escapada con otras dos integrantes. Luego se quedó con la dorsal 310, Naya Torrent, pero no le pudieron seguir el ritmo. Buen ritmo lleva ahí ahora. Cuando le quedan 22 kilómetros para la línea de meta. Bueno, como siga en cabeza de carrera, cuando le quede dentro de 10 kilómetros tiene en el alto de la montaña. Vamos a ver si de momento sigue aumentando la distancia. 50 segundos ya, buen ritmo lleva. Ahora está subiendo un pequeño repecho, como veis. La velocidad también desciende, 21 kilómetros por hora en este momento. Pero repetimos, 46 segundos de distancia cuando le quedan 22 kilómetros para la línea de meta. Pasando por la localidad de Oco en este momento. Y bueno, el pelotón que se lo toma con tranquilidad. Vamos a ver. Que de momento Candela lleva muy buen ritmo. En la localidad de Oco, a 23 kilómetros para meta. Luego, posteriormente, dentro de 3 kilómetros aproximadamente, vuelven a pasar por la localidad de Purieta. Ahí tenemos la cola del pelotón. Dale, porque es que si no, igual vence, Pelotón ya más estirado. Pero bueno, después de la subida y todo, mantiene los 50 segundos. Lleva muy buen ritmo, Candela, muy buen ritmo.
Lógicamente va acumulando fatiga, pero sigue llevando esa ventaja ahora mismo, bueno, más o menos 42 segundos. ¿Dónde es? Espera, dime aquí. Dime aquí. Dime aquí. Ahí tenemos sobreimpresionado el perfil de etapa donde están. Acaban de subir. Precaución, paso estrecho, precaución, paso estrecho.
para. Ya. Vamos a ver.
trasera. Ponte de pie. Corredora parada a la izquierda con avería. 288, corredora parada a la izquierda con avería. Haz un barril así para atrás, para tu derecha. Voy, que estamos pinchados dos. Están haciendo un... No, ya no se ve. Estaban en pantalla doble. Ahora vienen ahí unas corredoras de atrás. Vale, ahora miramos. Eso es, un poco más al lado ahí. Equipo Emo, por favor, deténgase de las tapadas. Deténgase a mano derecha, ustedes calmando el pelotón, incorpórense a su orden. Gracias. Muy bien. Perfecto.
con 19 segundos de diferencia sobre las primeras unidades del pelotón. Repetimos, dorsal 201, kilómetro 27 de carrera.
La líder de la Copa de España en cabeza de carrera, después de haber cogido distancia en el alto de montaña, ahí la tenemos. La tenemos con una ventaja de 40 segundos con el grupo perseguidor. Tenemos un grupo perseguidor de 7 integrantes, pero cuidado, 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 que este galgo no lo van a coger. Ahí tenemos a Paula Ortiz, que es la líder actualmente de la Copa de España, en primera posición, cuando les quedan solamente 5 kilómetros. 5 kilómetros para la línea de meta. La buena noticia es que en cabeza de carrera no las está respetando la meteorología después de este diluvio que hemos aguantado aquí en línea de meta. Pedimos disculpas a estos problemas técnicos ajenos. Sí, sí. Bueno, recuperamos. Seguimos con algún problema técnico después de este chaparrón que hemos tenido y repetimos, a 4 kilómetros para línea de meta tenemos a una ventaja ya de 46 segundos en primera posición de carrera, dominando después del alto que se ha proclamado también como primera en el alto de la montaña de Gúzquiza. Ahí la tenemos, a la líder actual de la Copa de España, comandando y dominando la carrera. Paula Ortiz, ahí la tenemos, con ese ritmo impecable que lleva, a 3 kilómetros con 700 metros de línea de meta, a punto de llegar con una renta de 42 segundos, con un grupo perseguidor de unas 7 integrantes que están dándose relevos, pero no son capaces de cogerla. Dominante y dominadora de esta última parte de la carrera, sobre todo a raíz de el último puerto, el puerto de la jornada, y ahí tenemos el grupo perseguidor que les empieza también a caer otro chaparrón, pero repetimos, lo interesante, lo intenso y lo más importante está en cabeza de carrera, la líder de la Copa de España, dominando después del alto de montaña, que se pasó en primera posición, después se ha formado un grupo detrás, un grupo perseguidor que intenta cogerla a unos 42 segundos, posteriormente el grupo compacto a 1 minuto 41 segundos de la cabeza de carrera, ahí la tenemos, rodando fuerte, ahora mismo aguantando también. Ahí tenemos a los 3 grupos, la cabeza de carrera, dominando la corredora líder de la Copa de España, Paula Ortiz. Ahí la tenemos a punto de llegar a las inmediaciones de la localidad de Estella, donde se presume y parece que se va a proclamar vencedora si no tiene ningún incidente, porque la renta que tiene con respecto a sus perseguidoras actualmente es de 46 segundos. Posteriormente el pelotón a 1.35 y la distancia que ha cogido a raíz, no hemos podido, también pedimos disculpas por estos cortes de luz que hemos tenido después de un auténtico aguacero que hemos aguantado aquí. A punto de venir 3 kilómetros para la línea de meta, para que Paula se pueda proclamar vencedora de esta prueba que estamos disfrutando hoy y que estamos también sufriendo las inclemencias del tiempo. Bueno, a punto de llegar a 2 kilómetros de meta, ya están. La cabeza de carrera nos indican, recordamos que el streaming siempre va con un poco de retardo. Ahí están a punto de llegar ya a las inmediaciones de la localidad de Estella.
y con 42 mantiene esa ventaja la corredora destacada, la líder de la Copa de España, Paula Ortiz. Cabeza de carrera, como decimos, después del puerto de montaña, donde ha cogido la distancia y no solamente la ha mantenido, sino que la ha seguido aumentando con respecto a sus perseguidoras. Siguen a 46 segundos, siguen a relevo detrás de ella, pero no son capaces de recortar esa distancia. Sigue yendo fuerte, con buen ritmo, a 1 kilómetro 900 metros, a punto de llegar a meta, a punto de entrar en las calles de Estella y a punto de proclamarse vencedora en esta prueba, en esta quinto trofeo femenino Ayuntamiento de Estella, que sobre todo ha sido protagonista por el ritmo de las corredoras, pero sobre todo por el diluvio que nos ha caído. Por eso hemos tenido cortes eléctricos, pedimos disculpas a estos problemas técnicos ajenos a nuestra voluntad y sobre todo damos las gracias a todos nuestros compañeros técnicos, el esfuerzo que han tenido que hacer para que sigamos disfrutando de esta electricidad, de esta megafonía y sigamos disfrutando de esta línea de meta que tenemos a punto de llegar y a punto de que llegue al último kilómetro y se vuelva a la dominadora de la Copa de España y dominadora de este trofeo femenino del Ayuntamiento de Estella. Repetimos, no solamente no le reducen la distancia a las 6 corredoras que van detrás, sino que aumenta la distancia. 52 segundos ya, a punto la veremos aparecer por aquí y pedimos al público que gracias por estar con esta inclemencia de tiempo, que rompan aplausos y rompan ánimos a la vencedora que tendremos en breve en este último kilómetro para la línea meta. Ahí la tenemos, dominando, 54 segundos ya, dominadora, y no solamente, de verdad, es que no solamente le faltan fuerzas, sino que parece que le sobran para llegar casi un minuto a las 6 corredoras, a punto de aparecer en la línea meta. Esa ovación que vamos a pedir a todo el público, estas inclemencias del tiempo que hemos tenido que soportar, pero que han tenido que soportar ellas, a punto la veremos aparecer. Paula Ortiz, la líder y cada vez más líder de esta Copa de España, dominando sobre todo en la parte más dura de la carrera a raíz del puerto de montaña, donde pasó en primera posición, cogiendo una pequeña distancia y sobre todo con este ritmo que ha impuesto a las integrantes, a las 6 corredoras, que organizándose relevos por detrás, no solamente no han sido capaces de disminuir la ventaja, sino que ella ha seguido aumentando y ahí la tenemos en la línea de meta. Ese fuerte aplauso a la ganadora, a la dominadora, a la líder de esta Copa de España, vencedora en este trofeo femenino de Ayuntamiento de Oviedo, Paula Ortiz, vencedora y líder cada vez más de esta Copa de España y en este quinto trofeo femenino Ayuntamiento de Estella. Y vamos a ver el sprint de las corredoras que vienen detrás, intenso sprint. A ver en la rotonda que está peligrosa con el agua, 2, 4, 6, 7 corredoras. Ahí las tenemos disputándose la segunda posición. Tenga mucho cuidado que está el suelo resbaladizo. Vamos a verlas aparecer en breve. Atención, sprint intenso e importante. Ahí las tenemos señalizando la bandera. Ese fuerte aplauso para todas las corredoras. Ese ánimo, ese sprint para disputar la segunda posición en este quinto trofeo femenino Ayuntamiento de Estella. Ahí tenemos segunda posición. Dorsal 228 hace la segunda posición. Hay 6 perseguidoras. Lidia Castro en segunda posición. Bonita carrera, bonito final. Y bueno, vamos a ver aparecer en breve al pelotón también. Ya los tenemos a punto de aparecer. Qué dominio ha tenido la líder de la Copa de España, Paula, dominadora desde el puerto. Y a posteriori, vencedora y más líder si cabe. Ahí en el pelotón. Venga, fuerte ese aplauso, fuerte ese ánimo a las corredoras. El grupo pelotón sprint, ahí tenemos el sprint, llegando a meta, sprint del grupo. Bonito final, mucho cuidado. Ese fuerte aplauso a todas las integrantes de este grupo. Fuerte el aplauso, por favor.
Bonita carrera. Fuerte este aplauso a todos los participantes, por favor. Ese fuerte aplauso, por favor. Más que merecido, aguantando este chaparrón que han tenido que aguantar hoy a esta categoría cadete en este quinto trofeo femenino Ayuntamiento de Estella. Ahí tenemos repetida la llegada de la vencedora, de la dominadora de la prueba, de la hoy más líder todavía de la Copa de España, Paula, ganadora, vencedora y dominadora, Paula Hostid, ahí la tenemos, vencedora. Ese fuerte aplauso a todas las participantes, enhorabuena. Y sobre todo, ahora sí que hay que animar a las que vienen ahora, ¿eh? Son las que más merecen el ánimo. Otro grupo que viene. Venga, fuerte el aplauso, por favor. Fuerte este aplauso. Más que merecido. Después de aguantar las inclemencias del tiempo. Oye, aquí hay... ¿Esto es de alguien? ¿Vuestro? Será de cámara. Te lo digo, deja, aquí está. A ver, yo por mí está bien aquí, pero... Quiero decir...
my own best friend. Be myself, and that's all I got in the end. That's what I found out, and it ain't no need to cry. Think about that from now on. I'm gonna be my own best friend. Be myself, and that's all I got in the end. That's what I found out, and it ain't no need to cry. Think about that from now on. I'm gonna be my own best friend. Be myself, and that's all I got in the end. That's what I found out, and it ain't no need to cry. Think about that from now on. I'm gonna be my own best friend. Be myself, and that's all I got in the end. That's what I found out, and it ain't no need to cry. Think about that from now on. I'm gonna be my own best friend. Be myself, and that's all I got in the end. That's what I found out, and it ain't no need to cry. Think about that from now on. I'm gonna be my own best friend. Be myself, and that's all I got in the end. That's what I found out, and it ain't no need to cry. Think about that from now on. I'm gonna be my own best friend. Be myself, and that's all I got in the end. That's what I found out, and it ain't no need to cry. Think about that from now on. I'm gonna be my own best friend. Be myself, and that's all I got in the end.
I'm
Salida neutralizada, corredoras. Salida neutralizada. Tranquilas hasta que salgáis. Una avería, atención que hay una avería mecánica. Avisamos, para eso es la salida neutralizada. Avería mecánica. Salida neutralizada con avería. Vete tranquila. Estate tranquila que para esto es la salida neutralizada. Venga, vete tranquila que coge sin problema. Para estos también la salida neutralizada. Para en caso de avería, pues que pueda tener igualdad de condiciones todas las participantes y puedan salir todas juntas. Bueno, recordamos, 77 kilómetros nos quedan por delante. 3 pasos por línea de meta, en los cuales se va a puntuar la meta volante. Dos subidas en Alto de Irache. Y la última, a 4,5 kilómetros de meta, el Alto de Grocín. Ahí tenemos a las corredoras. Recordamos que ha habido una corredora que ha tenido un pequeño incidente. Ha tenido que cambiar la bicicleta y por eso se está esperando por ella. Bueno, estamos en la salida neutralizada de esta segunda prueba del quinto trofeo femenino Ayuntamiento de Estella, puntuable para la Copa de España, categoría Junior y categoría Máster. 114 participantes en un recorrido de 77,7 kilómetros. Tenemos salida oficial. En este momento es la salida oficial, se está dando en este momento. Salida oficial, recordamos, son varios circuitos en el cual pasarán por línea de meta en el kilómetro 31 de carrera. Tendrán la primera meta volante al paso por Estella por la línea de meta. Posteriormente subirán al Alto de Irache en el punto kilométrico 36, puntuable para montaña, tercera categoría. Segundo paso por la línea de meta, kilómetro 47, también meta volante. Segundo paso también por el Alto de Irache, también puntuable. Tercer paso por línea de meta, kilómetro 62. Y posteriormente, en el kilómetro 73 a 4,5 kilómetros de meta, el último de los altos, el Alto de Grocín, a 4,5 kilómetros de línea de meta. Si se cae la silla, os sentáis. Si queréis, claro. Lo mismo precio. Comienza el ritmo adelante en carrera.
recibido. Ya estamos aquí, perdona que estábamos un poco desconectados por incidencias que tenemos aquí. Agradecer a mis compañeros de producción. Bueno, ya estamos aquí. Empezamos a retransmitir ya la salida. De nuevo, otra tormenta que están aguantando en las corredoras. Y bueno, ahí estamos con la cabeza de carrera. Han comenzado estos primeros kilómetros. Recordamos, 114 participantes, categoría Junior y categoría Master. Vale, vamos a caer. Déjate caer un poco y recuperamos luego, ¿vale? Recuperamos. Bueno, saludos a todos los que siguen la etapa por el streaming. Agradecer y valorar muy positivamente la calidad del streaming que está haciendo este equipo que tienen de producción, este equipo técnico, que os digo que con el diluvio que nos ha caído hay que agradecer a todos mis compañeros, primero la mojadura que tienen y segundo la profesionalidad que han demostrado al conseguir que volviéramos a tener luz y que volviéramos a funcionar aquí. Recordamos a todos los asistentes que se puede y se está siguiendo la carrera por streaming. Podéis pasar por aquí por línea de meta, os comunicamos los diferentes enlaces que podéis conectaros para que se pueda ver. También os indicamos. ¿Me puedes repetir, por favor? Te oigo cortado. Dicen de mi equipo de producción, el canal donde se ve es AUPA TV. ¿Correcto? AUPA TV, gracias por las indicaciones de producción. Magnífico trabajo, con una calidad excelente. Y la verdad que ha sido a gusto retransmitir. Casi no hace falta ni contar. Con lo que se ve ya nos cuentan bastante. Bueno, recordamos que estamos en los primeros kilómetros de carrera. En principio la primera vuelta que dan por la localidad de Zubelki, Murieta, Ancín, Legaria, Oco, Murieta de nuevo y luego otra vez Zubeldi y ya pasan por Estella en la primera meta volante en el kilómetro 31 para la primera clasificación de las metas volantes. Recordamos que en la primera de las pruebas de cadetes hubo un aguacero brutal, hubo una montonera en carrera, una caída que bueno, tampoco tuvo grandes consecuencias, pero bueno, esperemos que esta vez esta prueba tengamos un poco más de suerte con el tiempo.
Excelente, excelente esta comunicación que tenemos con AUPA TV. AUPA TV en YouTube, podéis ver en directo y con la mejor de las calidades y las producciones. Y aquí tenemos a mi apuntador. Jesús, ven para acá, ven para acá. ¿Dónde está eso? ¿Dónde es eso? Zubiel. Zubiel. Perdona, Comentábamos esta calidad de imágenes, esta calidad de producción y este trabajo profesional de los compañeros. De agradecerles, y sobre todo ese equipo motorizado después del aguacero que les ha pillado antes. Ahí seguimos viendo el pelotón en cabeza de carrera, de momento compacto en estos primeros kilómetros, a 70 kilómetros de meta, después de pasar por Zubielki. Agradecer a Jesús, el apuntador. Es que soy asturiano. Sí, ahí, mantén ahí, que no nos pillen más. ¿Sabes cómo se dice en asturiano? Por favor, por repetirme. TV, en YouTube lo tenéis. AUPA TV. AUPA TV en YouTube. Lo veis y lo escucháis en directo. Con la mejor de las calidades. Perdonad a los que estáis siguiendo el streaming porque es que nos pasa el público por aquí, pues asombrados de la calidad que tenemos de retransmisión. Y por eso a los que estáis siguiendo el streaming, perdona, pero bueno, a veces interrumpimos un poco la retransmisión. Vamos a ver lo que va pasando, lo que va aconteciendo en estos primeros kilómetros. Bueno, también indicar que a mis compañeros de Acom Media, los responsables técnicos y los profesionales que están haciendo capaces, o sea, están haciendo posible que veamos tan inmejorablemente esta retransmisión, Acom Media. Los compañeros con los que nos tenemos que tomar la cerveza cuando acabemos, para celebrar esta jornada debajo del agua. Bueno, seguimos en cabeza de carrera, seguimos con el pelotón compacto. Estos primeros kilómetros, pues bueno, primeros kilómetros para ir cogiendo un putín, posicionándote en carrera, cola de pelotón en este momento. Tranquilidad por lo menos, debajo del aguacero, pero bueno, vamos a ir tranquilamente viendo estos primeros kilómetros. Aquí tenemos el recorrido de estos 77 kilómetros, la primera parte que discurre. ¿Veis? Esa primera vuelta que dan, vuelven por el camino andado. Primer paso por meta, primera meta volante, Alto de Irache, el primer paso. Tercera categoría, segunda meta volante por meta, segundo paso de montaña y luego la tercera una de vuelta, esta última, esta pequeña que tienen el último alto de Grozing a tan solo 4,5 kilómetros de meta. Y será el juez de paz que determinará las primeras posiciones de la etapa. Un recorrido ya más exigente, 3 metas volantes, 3 premios de montaña. Tenemos la cabeza de carrera en el pelotón, carretera ancha, de momento sencilla para, bueno, pues para que también las inclemencias del tiempo no hagan peligrosa la carrera. Y una vez más, recordar que a todos los que nos están escuchando en YouTube, en AUPA TV, podemos disfrutar en directo de la situación de carrera. Gracias a nuestros compañeros de Acom Media.
Bueno, seguimos con la cabeza de carrera. Seguimos aquí cuando quedan 67 kilómetros para la línea de meta. Pasarán ahora por Murieta. Bueno, de momento pelotón compacto, aguacero que no termina de remitir. Y vamos, esperemos que, bueno, pues estas inclemencias no supongan ninguna caída. Viendo cola de pelotón, algunas de las corredoras que parece que no pueden seguir el ritmo. De momento tranquilidad en el pelotón. Recordamos a todos los asistentes aquí en la línea de salida que se está retransmitiendo en directo, streaming por YouTube, por AUPA TV. Inmejorable calidad, muy mejorable los comentarios de quien suscribe. AUPA TV. Ahí tenemos con nuestros compañeros de Acon Media. Seguimos viendo la cabeza de carrera en estos primeros kilómetros llanos, con carretera ancha, por suerte, después de, bueno, con estas tormentas que están cayendo. A un buen ritmo, 42 kilómetros por hora, como veis. Estará en la localidad de Ancín. Sí. Aquí tenemos esta imagen, son las corredores que van a cola de pelotón. No están teniendo suerte con el tiempo, con la lluvia.
Recordar a los que no han asistido antes o no han estado en directo, se nos ha cortado la comunicación en la carrera de cadetes porque el diluvio que hemos tenido aquí en el línea de meta pues cortó todas las comunicaciones y al final la profesionalidad de nuestros compañeros consiguieron volver a poder dar por lo menos el final de la etapa. Nuestros compañeros de Aconmedia y de M2 Eventos, tanto imagen como sonido. Me comentan mis compañeros de Aconmedia que por lo menos la imagen se pudo mantener, pero aquí casi salimos flotando en la meta. Bueno, tensión en la cabeza de carrera, como veis. Están en estos momentos pasando la localidad de Anzin o Anzin, ya no sé cómo. Anzin. Vale, gracias. Es que Un poco más adelante había otra, ¿eh? como dicen en Lutiers, apuntador aquí. ¿Dónde está Jesús el apuntador? Lo teníamos por aquí con las tildes y los acentos. Bueno, localidad de Anzin. Ahí tengo otro apuntador, gracias. Es que en Asturias no tenemos tantos acentos. Alocábamos todo en O y ya está. Calla O. ¿Oíste O? Claro. Bueno, vamos a dejarnos de bromas. Estamos en cabeza de carrera. Se está empezando a estrechar la carretera. Y bueno, si hay que tomar las máximas precauciones, pues sobre todo por el piso deslizante y porque el día está complicado. No solamente, como se ve en la imagen, la lluvia que ya dificulta un poco pues, el ir en el pelotón, sino que también el viento que sopla, las rachas de viento también hacen muy difícil el ir en el pelotón. Vamos a ver que, hay corredores que lo están pasando mal, no están pudiendo seguir el ritmo. Y pues como veis, les quedan 62 kilómetros para meta. Bueno, recordamos a los recién conectados que se estamos disputando la segunda de las pruebas del quinto trofeo femenino Ayuntamiento de Estella, puntuable para la Copa de España. En este caso la categoría de Junior y Máster 30, Máster 40. Cuando les quedan 61 kilómetros para la línea de meta, de un total de 77,7. Cuando les queden aproximadamente 46 kilómetros pasarán el primero de los pasos por la línea de meta, puntuable para la meta volantes. Recordamos, cuando les queden 46 kilómetros para meta. Posteriormente, una vez que pasen por Estella, harán el alto de Irache. Primero de los pasos puntuable para el premio de la montaña, a 41 kilómetros de línea de meta. Segundo paso por línea de meta, también puntuable para el premio de meta volantes, a 30 kilómetros de meta. Vuelven a pasar el alto de Irache cuando les quedan 26 kilómetros con 200 metros. Tercer paso por línea de meta y tercera meta volante. Y el último alto, que será el alto de Grozin, a 4 kilómetros y medio de línea de meta, con un total de 77,7 kilómetros que tendrán hoy. Pelotón de momento tranquilo y compacto, aunque hay unidades que ya les cuesta seguir el ritmo, como veis, en la cola del pelotón. Y de momento, tranquilidad. Con un gran ritmo, 49 kilómetros por hora van en este momento, que no es poco. Que aquí sentado se ve muy bien, pero 49.
Bueno, es un poco favorable en este caso la carretera, pero bueno, lo importante es darse cuenta que con el viento que hace por estos páramos y las rachas que hay con estas tormentas es complicado en el pelotón, ¿eh? La lluvia no ayuda mucho tampoco. Y recordamos que para el que quiera seguir en streaming, en directo, con nuestros compañeros de Acom Media, 60 kilómetros para la línea de meta. Espera. YouTube en AUPA TV podéis estar viendo AUPA TV, lo podéis estar viendo en directo. Inmejorable imagen, muy mejorables comentarios. La cola de pelotón en alguno de los repechos que ya con algunas dificultades para alguna de las corredoras. Están pasando la localidad de Murieta por primero de los pasos. Esta es la imagen. Vamos a saludar. Ahí, así. Saludamos aquí. Aquí estamos. Venga, saludar aquí a la cámara. Vamos a salir un poco para que se nos vea. Buenos días. Espera, buenas tardes a todos. Aquí estamos saludando. Ahora podemos salir a saludar porque el aguacero que nos cayó esta tarde fue impresionante. Ahí están mis compañeros que están haciendo el streaming en AUPA TV en YouTube, lo tenemos. Vamos a la carrera, venga chicos. Cerca de Horta. Pelotón compacto. Hay que darse cuenta que, aunque vemos el pelotón tranquilo, ir ahí en mitad del pelotón con este aguacero no es nada fácil. Buenas tardes de nuevo. Aquí estamos retransmitiendo en directo con nuestros compañeros de Acom Media. Recordamos en YouTube, en AUPA TV. Podemos ver el streaming en directo. Estamos viendo cómo el ritmo es importante ya, porque bueno, como estáis viendo en la incremento del tiempo, tenemos este estrechamiento por la localidad de Murieta. Cuidado con el piso deslizante, mucho cuidado. Veis que se tensionan las corredoras que van en cabeza de carrera. Y estamos disputando y disfrutando de la segunda de las pruebas de esta tarde del quinto trofeo femenino Ayuntamiento de Estella.
puntuable para la Copa de España de Féminas, en este caso categoría Junior y Máster. Vamos a recordaros, si os parece, las primeras clasificadas de la primera de las pruebas de cadetes. La primera en llegar, la dominadora después del alto de montaña, el dorsal 201, fue Paula Hostiz, actual líder de la Copa de España y más líder después de la carrera de hoy, seguida en segunda posición por Lidia Castro. En tercera posición para Marta Pelayo, la primera ganadora de Nafarroa, el equipo Nafarroa. Paula de Nafarroa, Lidia del equipo Río Mieira y Marta Pelayo de Ecológicos Navarra, las tres primeras clasificadas en la categoría de cadetes. Nos seguimos comentando con intermitencias en el sonido, pero bueno, ya vemos la cabeza de carrera y a punto cuando aproximadamente les quedan 9 kilómetros para el primer paso por línea de meta aquí en la recta de meta en Estella. Y recordamos que cada paso puntuarán para las metas volantes. Posteriormente, los dos primeros pasos por Irache también puntuarán para el alto de la montaña. Y recordamos a todos los asistentes que pueden ver en directo la retransmisión de la carrera por YouTube en AUPA TV. Bueno, empiezan a atacar, empiezan los ataques serios, empiezan los ataques importantes. Se está estirando el pelotón, como veis atrás. Ahora esto ya empieza en serio. Ahí viene. Más de 50 kilómetros por hora ahora mismo la cabeza de carrera. Atacando ya corredoras por delante. 50, 45. Van muy rápido ahora mismo. Se estira el pelotón. Además, cuando van así con agua, se estira el pelotón y sale la nube de agua de la cola de pelotón. Qué incómodo se vaya atrás, ¿eh? Cuando vas así que no puedes ni abrir los ojos. Muy incómodo. Mira, sale la cola de pelotón precisamente. Corredoras que ya lo están pasando mal, no pueden seguir el ritmo. Y recordamos, ahora mismo faltan 54 kilómetros para meta. Recordamos que el primer punto caliente que tenemos del día es la meta volante de Estella, cuando les quedan 46 kilómetros para la línea de meta. Pelotón ya estirado, hay unidades que lo están pasando mal.
reagrupación del pelotón. Y vamos a ver si siguen, los ataques. Vamos a ver, porque, bueno, todavía les queda carrera. Pero yo creo que hasta que empiecen ya el paso por meta y los saltos de Irache, las subidas a Irache, que entre uno y otro hay el kilómetro 36 al 51, ahí donde se empezará la carrera a hacer seria. Bueno, parece que remite un poco la lluvia, a ver si suerte, hombre, porque siempre es incómodo y peligroso que ir en carrera, sobre todo un grupo numeroso como este. Y bueno, poco les queda ya para llegar aquí a la primera meta volantes y sobre todo para la primera subida a Irache. ¿Me dices el dorsal, por favor? Cerca de la primera. Va. Oh. Aguantan aquí un poco, aguantan aquí un poco. Aquí un poco. Ahí, Ahí estamos viendo la dorsal 371, Montserrat Pereira, actualmente la líder de la categoría Máster 40 femenina, líder de la Copa de España, dominadora en este momento, bueno, controlando, ya vimos sus compañeras controlando un poco la cabeza del pelotón hace unos kilómetros y sigue, bueno, queriendo llevar controlada la carrera. ...50 kilómetros por hora, 50,6 van ahora el pelotón. Cuidado, que lo estamos mirando aquí en la que parece fácil, pero...
De hecho, estamos viendo como hay corredoras que ya, claro, este ritmo es muy complicado de llevar, ¿eh? Parece que van fácil, pero a 50 kilómetros, por, o sea, 48 kilómetros por hora. Actualmente ahora mismo van a 48 por hora. Les quedan 50 kilómetros para la línea de meta. ¿Y qué porcentaje dices? Bueno, empezamos a ver otra vez de nuevo ataques en cabeza de carrera. Cuando pasan por Zubielki, a 4 kilómetros de la primera meta volante, aquí en la línea de meta. Ya se estira el pelotón. Sí, están a punto de venir por línea de meta. Ves, hay corredoras que ya lo están pasando mal. 53 kilómetros por hora ahora mismo. Importantísimo eso, ese dato. Importantísimo. Todavía, bueno, en principio son las primeras estribaciones, bueno, los primeros kilómetros intensos, pero sin ninguna dificultad montañosa. Recordamos que una vez que pasen por la línea de meta, harán la primera subida a Irache. Irache, una subida mítica. Siempre se subía en la clásica de Estella de profesionales históricamente, una subida de 4 kilómetros. Tenemos aquí los apuntadores de la zona y tenemos la gráfica, el perfil por donde están yendo actualmente. Y ahí están dominando o controlando, intentando controlar las compañeras de Montserrat Pereira. Eso ya hace ver pues que quieren tener el control de la carrera, y sobre todo es importante a veces cuando en estas carreras, en estos momentos que la carrera por la lluvia está un poco complicada y peligrosa, te evitas caídas. Atrás en el pelotón se va mucho más incómodo por el agua. Como veis en las imágenes, cuando van rápido se levanta una nube de agua, que a veces no es lo que te llueva de arriba, sino el agua que te viene de abajo de las ruedas, lo que más te incomoda. No te deja ver, es peligroso, es incómodo realmente. Yo recuerdo cuando corríamos que a veces cuando había tormenta, uno de los directores me decía: lo mejor cuando hay tormenta es atacar, porque vas igual de mal adelante que atrás. Bueno, aquí estamos escuchando ya en la línea de meta. Siempre recordar a los que estáis siguiendo por streaming que lleváis un poquitín, con un poquitín de retraso. Lo que no va a llevar retraso, lo que va a ser online en directo 100%, va a ser cuando tengamos la cámara de línea de meta. Agradecer y valorar positivamente la inmejorable emisión de Acom Media, y empiezan a pasar las primeras unidades de banderas amarillas aquí en la línea de meta.
Bueno, seguimos en cabeza de carrera. En esta de primer circuito totalizarán 31 kilómetros de los 77 que hacen en total en la carrera. Aquí viene un momento importante. El momento importante es coger cabeza de carrera, primero porque, bueno, lógicamente se va a disputar la meta volante, pero muy importante posteriormente a la salida de aquí de Estella comienzan las estribaciones del Alto de Irache. Es muy importante. Uy, caída en la rotonda. Atención, caída en la rotonda. Vamos a ver lo que ha pasado. Esperemos que no sea nada grave. Ha habido caída en la rotonda y ahí a punto de venir y aparecer por la línea de meta. Ahí tenemos a las corredoras caídas. En principio estas caídas no suelen ser graves. Te resbalas. Bueno, vemos que la corredora está bien. Bueno, una avería mecánica, pero nada, una caída sin importancia para la integridad física de las corredoras. Y bueno, parece ser que no ha pasado nada en esta caída. Ha sido una rotonda. Por eso comentábamos que es muy importante a veces ir adelante en cabeza de carrera para evitar este tipo de incidentes y caídas. Ahí tenemos la última rotonda y a punto van a aparecer. Atención, porque van a aparecer por línea de meta. Atención, el primer paso por línea de meta. El pelotón que vienen sprintando para esta primera meta volante. Atención, en breve les veremos pasar, les veremos aparecer. Primera meta volante en este primer paso por la localidad de Estella. Pelotón compacto. Ha habido una pequeña caída en una de las rotondas primeras que hubo. Y ahí las tenemos. Ahí vienen. Primer sprint, primera meta volante. Primera meta volante del sprint del pelotón. Ahí tenemos a la primera clasificada de esta meta volante. Ese fuerte aplauso. Dorsal 117. María Martínez. Dorsal 117. La primera en pasar en esta primera meta volante. Ese fuerte aplauso del público. Recordamos, el dorsal 117, María Martínez, del equipo Río Meira. Ese fuerte aplauso a todas las... ¿Y tercera? 2, 6. Tenemos primeras tres participantes, el primer paso de las tres primeras meta volante. Primero, el dorsal 117, María Martínez, del equipo Río Meira. Segunda, el dorsal 125, Raquel, del equipo ecológico de Navarra. Y la tercera, el dorsal 126, Violeta Hernández, también del equipo ecológico Navarra. Las tres primeras clasificadas en esta primera meta volante, dorsal 117, 125, 126. Agradecer a mi compañero de cronometraje esos apuntes profesionales, esa comunicación que tenemos directa. Venga, fuerte el aplauso. Sí, los tengo. Repetimos, dorsales de la meta volante, dorsal 117, dorsal 126, perdón, dorsal, pero segundo 125, tercero 126. Bueno, importante, muy importante. Ahora suben un pequeño repecho, muy importante. Después del sofocón, o como decimos en los términos ciclistas, del latigazo o del látigo de la meta volante, ahora es muy importante coger posiciones para comenzar las estribaciones del Alto de Irache. Alto de Irache de 4 kilómetros aproximadamente. Primero de los pasos. Ahí las tenemos, intentando recuperar, tomándose algún gel para afrontar el primer paso por el Alto de Irache. Alto de 4 kilómetros mítico en la clásica de Estella, mítico en este pueblo con tradición ciclista. Ahí las tenemos, empiezan la subida. 4 kilómetros aproximadamente, me dicen aquí los chirrindularis de la zona. Bueno, hombre. Sí, pero bueno, hombre, chirrindulari también. Bueno, me apuntan que no son chirrindularis, que son domingueros. Chirrindularis. Bueno, ahí vemos, está empezando las primeras rampas.
Bueno, vemos que ya se empieza a notar la falta de ritmo en algunas de las corredoras subiendo. Y bueno, empieza lo interesante y lo importante, lo más importante hasta ahora es que no haya habido, bueno, la caída está de la rotonda, pero librar de las caídas con las rachas de viento que había por los páramos y sobre todo con el temporal. Recordamos a todos los asistentes, quien quiera estar viendo en directo en streaming en YouTube, AUPA TV. Agradecer a Acom Media la cerveza que nos vamos a tomar luego. Por la mojadura que no hemos cogido antes, de verdad que nos ha caído el diluvio universal. Diluvio universal que nos impidió técnicamente, bueno, gracias a la profesionalidad de Acom Media, pudieron seguir conectados por las baterías internas que tienen en su sistema, pero el resto de conexiones que tenemos aquí en meta, pero bueno, ya estamos. Empieza, atención, un momento muy importante de la carrera. Primera subida a Irache, 4 kilómetros exigentes de subida. Acaban de tener el latigazo del sprint. Todavía no ha recuperado del sprint y empezamos a subir. Esto ya empezará, de momento aquí determinará las que no van a poder ir adelante. Vamos a ver si empiezan a poner ritmo para romper o de momento recordamos que son 2 subidas a Irache y después a 4,5 kilómetros para meta la última subida al Alto de Grozing. Bueno, vamos a ver si podemos conectar en cabeza de carrera con nuestro compañero exciclista profesional Fermín Trueba, que lleva el coche de Radio Vuelta. Vamos a ver si podemos conectar con él, a ver qué nos cuenta en cabeza de carrera. Vamos a intentar conectar, vamos a ver si puede, porque también hay que tener en cuenta que a veces en cabeza de carrera, bueno, como llevan Radio Vuelta, están más pendientes, lógicamente. Vamos a ver si podemos conectar. Bueno, conectamos con cabeza de carrera, con nuestro compañero Fermín Trueba, en el coche que va en cabeza de carrera, con Radio Vuelta. Fermín, buenas tardes, ¿qué nos puedes contar de cabeza de carrera? Hola, buenas tardes. Pues en estos momentos hay 2 corredoras con una mínima diferencia con respecto a las primeras unidades del pelotón, un pelotón compacto y estirado subiendo Irache en estos momentos. También comentarnos, hubo una pequeña caída en los metros anteriores a la meta volante en Estella, en principio sin ningún problema físico para las corredoras, ¿verdad? Efectivamente, fueron 2 corredoras las que cayeron en una de las rotondas debido a un deslizamiento por el agua y sin más. Ahora estamos viendo la repetición de la caída, perdona Fermín, estamos en este momento, gracias a nuestros compañeros de Acom Media, que no solamente son buenos, sino que son rápidos. Decimos el comentario y lo estamos viendo. Perdona Fermín que te interrumpiera. No, estupendo. Ha sido como tú bien dices, no ha habido ninguna consecuencia lamentable. Se han vuelto a incorporar a sus bicicletas y al pelotón, que como digo, un pelotón que se encuentra ahora mismo subiendo Irache de una forma estirada, aunque compacto en estos momentos en su parte delantera. Muchas gracias, Fermín. Seguimos en contacto, seguiremos conectando contigo. Fermín Trueba, nuestro compañero en cabeza de carrera, cronometraje sobre todo con Radio Vuelta. Fermín Trueba en directo. Ahí tenemos en la cola de pelotón, aunque a veces desde aquí se ve que parece que van fácil, pero se está notando el ritmo. Ahí esto es un repecho importante ya y ya las unidades se van reduciendo. Primer paso, primera subida a Irache. Recordamos que tienen que hacer una segunda subida a Irache y posteriormente la emboscada final del Alto de Grozing. Métete de horta. Libra la hostia.
Avísame cuando estemos, ¿eh? Subidas al Alto de Irache en este trofeo femenino de Ayuntamiento de Estella, puntuable para la Copa de España. Ahí tenemos a la líder de la Copa de España Junior. Ahí la tenemos en cabeza de carrera. Muy buena señal. Muy buena señal. Líder de la Copa de España Junior. Ahí la tenemos. En imágenes, posicionándose adelante, siempre da seguridad, siempre da tranquilidad el poder posicionarse adelante, sobre todo para evitar caídas. Primera de las subidas a Irache. Ahí lo tenemos, el Alto de Irache de montaña, tercera categoría, primera de las vueltas. Bueno, comentar que estamos disfrutando de una excelente organización y que, bueno, pues que hemos tenido la mala suerte de un aguacero, el diluvio universal, aparte por los que estábamos aquí, pues por todo el público y todos los problemas técnicos que hemos tenido en las primeras carreras. Pero bueno, está ahora mismo subiendo el primera de las subidas al Alto de Irache. Van a tener que subir 2 veces a Irache y luego al final el Alto de Grozing a 4,5 kilómetros de meta. Y ahora mismo empiezan el momento intenso y momento decisivo de la carrera, categoría junior, categoría máster. Aquí estamos disfrutando en Estella. Seguimos con las imágenes. Gracias sobre todo al equipo técnico que tenemos con nosotros, a Conmedia, que nos está haciendo primer paso de montaña. Ahí los tenemos. Cuando tengas los dorsales de paso de montaña, primer paso de montaña, pelotón estirado. Ya se han reducido bastante las unidades de este pelotón compacto de momento, pero como veréis se está empezando a estirar y eso significa que el ritmo es intenso e importante. Pelotón muy estirado en este primer paso para en Alto de Irache. Ahora bajarán para hacer el segundo paso en la línea de meta dentro de 11 kilómetros. Pasarán por meta. Y 14 kilómetros aproximadamente. Segundo paso en Alto de Irache. Aproximadamente 14 kilómetros, ¿verdad? La vuelta. Controlando la cabeza del grupo, las compañeras y líderes de la Copa de España en diferentes categorías, como estáis viendo. Como comentábamos antes, es importante, aparte por controlar la carrera, para evitar caídas como la que pudo haber antes en la rotonda antes de la meta volante. Aquí, sobre todo cuando llueve, ir adelante es tranquilizador. Es tranquilizador. Y en este caso es un síntoma de, pues de fortaleza y de dominio de la carrera. ¡Va! ¡Hostia!
Pelotón se ha reducido bastante, considerablemente, en este primer paso por el Alto de Irache. Bajada intensa, bajada rápida. Con el asfalto así mojado hay que tomar todas las precauciones. Bienvenidos a todas las personas que se han conectado. Os contamos un poco cómo ha sido la carrera. Primera vuelta, la vuelta más amplia. Los dorsales en el primer paso por la primera meta volante. Primero fue el dorsal 117, María Martínez del equipo Río Mieira. Segundo 125, Raquel Erdocaín. Y el dorsal 126, su compañera tercera posición, Violeta Hernández. Estas dos del equipo Ecológicos Navarra, segunda y tercera posición. No estaba repitiendo los dorsales del paso de meta volante. Estamos a expensas de que nos confirmen, la organización. Fermitro, sí, aquí tenemos los dorsales. Ya tenemos los dorsales que han pasado por el primer paso de la montaña. Primera posición, dorsal 126. Dorsal 126, Violeta Hernández. Segundo dorsal que pasó por el premio de montaña, dorsal 101. 101, Ayala Serrano. Y tercer dorsal, tercera posición en el premio de montaña, es el dorsal 193. El 193 tenemos a la corredora María Filgueiras. Estos son los tres primeros dorsales del premio de la montaña. 126, 101, 193. Ahí tenemos sobreimpresionado. Inmejorable trabajo, mis compañeros ACOM Media. No solamente son efectivos, sino eficaces y rápidos. Momento, pues como veis, para relajarse un poco, para beber algo, para tomar algún gel, para poder recuperar fuerzas y coger energías para afrontar la segunda de las subidas a Irache. ¿Cuánto les queda? Bueno, me comentan aquí los foráneos que aproximadamente están como a 5 kilómetros aproximadamente para el segundo paso por línea de meta. Aproximadamente 5 kilómetros para que vuelvan a pesar en esta línea de meta y la segunda de las metas volantes. Recordamos que el primer paso de meta volante lo pasó María Martínez del equipo Río Mieira. Tenemos un pelotón actualmente con 40 unidades solamente. Está haciendo mella las inclemencias del tiempo, está haciendo mella el fuerte ritmo que llevaron en la primera de las vueltas y sobre todo el ritmo que han tenido en la primera de las subidas. Ahí tenemos a las corredoras tomando gel con buen ánimo. Qué bien, qué bueno es verlas así con este día que están teniendo, ¿eh? Sonriendo, animándose. Qué bueno es esto, qué bueno es el deporte. Que hay que estar ahí, que cuidado, que el frío, el viento y la lluvia que han tenido que aguantar, y todavía les queda segundo paso, segunda subida por Irache y después el alto de Grozing. La última emboscada en Grozing, me dicen aquí la gente de la zona que cuidadín, cuidadín con la emboscada. Importante entrar adelante, importante lógicamente llegar con fuerzas. Siguen controlando el pelotón las compañeras de las líderes de la Copa de España, como veis. Ahí están controlando el pelotón. Repetimos, importante no solamente controlar la carrera, sino evitar caídas. Evitar caídas para que, como pasó el primero de los pasos, al tener el suelo resbaladizo, pues no
Bueno, seguimos viendo la cabeza de carrera controlada por las compañeras de las líderes actuales de la Copa de España. ¿Por el mismo precio? Controlando la cabeza de carrera, como decíamos, el equipo Cofidis, líderes de la Copa de España. En breve volverán a pasar por aquí, por la línea de meta. Empiezan a pasar ya las motos sobre carrera. Mucho cuidado, por favor. Mucho cuidado que empiezan a pasar los vehículos de carrera. Mucho cuidado. Mira. Mira, si pasáis. A punto de aparecer las primeras unidades de este pelotón. Recordamos que en el segundo paso quedarán solamente 30 kilómetros, teniendo en cuenta el desfase de tiempo que lleva el screaming. Están a punto de llegar. Recordamos que la imagen que se haga en la cámara de meta, esa es tiempo real. Empiezan a llegar las primeras unidades banderas amarillas. Y el segundo paso, segunda meta volante, segundo sprint. Esperemos que en este paso no haya ninguna caída. Recordamos que en el anterior paso tuvimos una caída por el suelo deslizante. Seguimos viendo las primeras unidades dominadas y controladas por las compañeras básicamente de las líderes de la Copa de España. 40 unidades en el pelotón solamente después del primer paso. Después del primer paso del Alto de Irache. Y a puntito de aparecer por aquí. Están entrando ya casi en Estella, ¿verdad? Bueno, recordamos, esta es el recorrido de entrada a meta. Tiene que tener máxima precaución, solo resbaladizo. Ya hubo una caída en el primer paso con las rotondas, solo deslizante. Pelotón compacto. Veréis cómo ahora cuando vayan a entrar a las calles se aumenta la intensidad. Para coger primeras posiciones. Aparte de por disputar la meta volante, por evitar las caídas. Muy importante también, una vez que acaba la meta volante, comienza de sopetón el Alto de Irache. Con lo cual después del latigazo de la meta volante viene pues las rampas de Irache. Segundo paso por Irache. Recordamos el primer paso de metas volantes. La primera clasificada, dorsal 117, María Martínez. La segunda clasificada y tercera, 125 y 126, Raquel Erdocaín y Violeta Hernández. Ahí los tenemos, mis compañeros rápidos y efectivos de ACOM Media. Ahí tenemos sobreimpresionado el paso. Y bueno, comienzan a buscar la posición. Fijaros cómo van cogiendo la posición en el pelotón, como van las compañeras hablándose. Hay que coger posición adelante para evitar caídas, para posicionarse para la meta volante. Y a puntito estamos de ver, disfrutar el segundo de los sprints. El segundo de los sprints que aparecerán en breve. Vamos a la primera de las rotondas, aquí fue donde fue la caída. Mucho cuidado, mucha precaución. Pasan la rotonda y en breve aparecerán por otra de las rotondas también importante y peligrosa, que les llevará directamente a la última curva para afrontar la recta de meta, donde se disputará el segundo paso de la meta volante. Y vamos a ver si vuelven a sumar el dorsal 117, 125 y 126, o por el contrario aparecen dorsales nuevos. Controlando la cabeza del pelotón por equipos, veis, para intentar evitar las caídas. Lucha por coger las primeras posiciones de la carrera. Intensidad 42 kilómetros por hora.
Es importante ir adelante. Ahí tenemos la rotonda que comentamos, complicada también de gestionar. Y ahí vienen a punto, van a aparecer, en breve van a aparecer. Ahí las vamos a tener en breve en la línea de meta. Máxima emoción, ya ven la máxima ovación que tenemos que dar a estas corredoras que están a punto de aparecer por la línea de meta. Ahí las tenemos, esto sí que es, ahí estemos. Segundo sprint, línea de meta. A ver quién puntúa en este caso. Recordamos los dorsales del primer paso, 117, 125 y 126. Ahí están sprintando. Siguiente sprint. Dorsal 26, dorsal 117 creo que he visto. Vamos a esperar confirmación. Y atención, muy importante ahora, muy importante. Posicionarse para comenzar la segunda ascensión al Alto de Irache. Un momento. Espera, voy. Vale, correcto. Importante ahora posicionarse. Vamos a confirmar los dorsales. Primer paso, segundo paso por la meta volante. La primera corredora en pasar, dorsal 126, Violeta Hernández. Ahí está la repetición. El segundo, María Martínez, el 117. Y la tercera, el dorsal 162, Adriana Alguacil. Repetimos. Primera, dorsal 126. Segunda, dorsal 117. Tercera, dorsal 162. Agradecer a Markel de cronometraje, que lo tenemos aquí enfrente. Esta comunicación que tenemos directa de cronometraje, por la cual podemos dar la información rápida y eficiente. Ahí tenemos sobreimpresionado los dorsales que han puntuado. Repite Violeta Hernández, que había hecho tercera posición, en este caso ha hecho primera. Recordamos a Markel cronometraje, protagonista de los cronometrajes de hoy, después de todas las inclemencias que hemos tenido, los cortes de luz, con esta comunicación directa. Ahí tenemos la clasificación, un momento no la quitemos. Clasificación virtual actualmente. Líder virtual de la clasificación de metas volantes con 5 puntos. Ahí tenemos Martínez, ahí la tenemos en primera posición, claramente. Segunda posición, mira, 5, 4 y 2 y 1 punto. Martínez, Hernández, Erdocaín y Alguacil. Queda otro paso, recordamos que queda otra meta volante. ¡Uy! ¡Arriba! Bueno, después, recordamos, después del sofocón de la meta volante, viene ahora mismo las rampas del segundo paso del Alto de Irache. Recordamos también el Alto de Irache, primer paso de montaña, que la primera en pasar, ahí tenemos, joder, qué bueno ese trabajo. El porcentaje, la inclinación del Alto de Irache, o exigencia. Recordamos que la primera de las vueltas por el llano se fue muy rápido y sobre todo que ya solamente quedaban 40 unidades en el pelotón. Vamos a ver ahora, vamos a ver qué pasa en este alto y sobre todo vamos a ver si repiten el premio montaña el dorsal 126, el dorsal 101 y el dorsal 193. Las tres primeras clasificadas en el primer paso del Alto de Irache. Se está rompiendo el pelotón, están pagando lógicamente el esfuerzo de los kilometrajes. Se reducen las unidades del pelotón. Cada vez menos unidades en ese pelotón.
Y vamos a ver si podemos ver, eso es, la cabeza de carrera. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver porque es momento intenso, momento importante de la carrera. Recordamos que una vez que lleguen al Alto de Irache por segunda vez les quedarán solamente 26 kilómetros para la línea de meta aproximadamente. 26 kilómetros para la línea de meta al pasar el segundo paso del Alto de Irache. Y recordamos de nuevo, dorsal 126, dorsal 101, dorsal 193 fueron los dominadores de la primera de las subidas. Vamos a ver si siguen en cabeza de carrera. Vamos a ver si las compañeras de las actuales líderes de la Copa de España pueden seguir manteniendo el control de la cabeza de carrera o por el contrario les dan guerra y les contrarrestan ese dominio que está manteniendo de la cabeza del pelotón. Ahí las tenemos, ahí tenemos la cabeza del grupo. Perfecta esta imagen. Subiendo Irache. Y vamos a ver. Todavía les queda aproximadamente un par de kilómetros de alto. El pueblo de Allegui. De ahí al alto tenemos, sí, aproximadamente 1 kilómetro 800 metros, según el libro de ruta. Bueno, vamos a ver este público. Tenemos aquí a los pequeños. A ver este público cómo anima. Venga, un aplauso. Venga, tenéis que aplaudir si no quito la tele. Un aplauso, venga. Tenemos aquí a los más jóvenes en la línea de meta, disfrutando de esta conexión que nos genera Acom Media. Bueno, se están vigilando en este momento. Se están vigilando la cabeza de carrera. Vamos a ver cómo a ver lo que pasa. Daros cuenta que vienen del llano de venir muy rápido. Eso ya. Vamos un poquito aquí. Bueno, estamos viendo el último kilómetro aproximadamente, kilómetro y algo del Alto de Irache. Mira, ahí están las primeras integrantes del pelotón. Vamos a recordar las primeras clasificadas, son el primer paso por el Alto, dorsal 126, dorsal 101, dorsal 193. Ahora lo tenemos sobreimpresionado. Ahí las tenemos. Violeta Hernández en primera posición. Pasó Ayala Serrano con el dorsal 101. Y cómo no, María Filgueiras. Vamos a ver en este caso. Ahí están. Ya les está costando un poco más que el primero de los pasos. Es exigente este paso. Sobre todo los kilómetros se van acumulando. A 700 metros aproximadamente del alto del segundo paso por Alto de Irache, vamos a ver la disputa de la segunda de las subidas del Alto de Irache. Vamos a ver la cabeza del grupo, de momento compacto, reduciendo unidades, pero todavía compacto. Están con esa calma tensa de ir ahí en cabeza de carrera, después de, sobre todo, como comentábamos antes, aguantar el latigazo de la meta volante y de sopetón subir el Alto de Irache, cuesta trabajo. A punto de llegar al alto, el segundo paso de Irache.
A punto, atención, ahí tenemos. Empieza la disputa del segundo paso por la montaña. Ahí las tenemos. Cabeza de carrera, cabeza de pelotón. Ahí la tenemos, la corredora destacada que está a punto, la líder de la Copa de España. Qué fuerza tiene, qué bien va, cómo las ha soltado para disputar la montaña. Y va a pasar primera, a punto de pasar primera en el segundo paso. ¿Cómo ha estirado el pelotón? Qué fuerte, qué fuerza lleva. Segundo paso por meta, por el alto de la montaña. Ahí tenemos, premio montaña, cabeza de carrera. Vamos a ver qué pasa, si se cortan o si por el contrario, ya el pelotón cada vez está más estirado, cada vez más estirado. Recordamos que al paso por meta les quedan 26 kilómetros para la línea de meta. Madre, tienes que ponerte hielo ahí, Vamos a ver y vamos a confirmar los dorsales del paso de montaña. Bueno, vamos a ver si podemos conectar en directo con cabeza de carrera. Vamos a volver a conectar, si podemos, con nuestro compañero, exciclista profesional, Fermín Trueba, responsable de la empresa que está gestionando Radio Vuelta. Vamos a ver si podemos conectar en directo con Fermín. Se ha roto el grupo. Vamos a ver si son capaces de volver a reagruparse. Buenas tardes, Fermín. Buenas tardes en directo. Cuéntanos cómo va la cabeza de carrera, por favor. En estos momentos ha formado un grupo con pequeña diferencia de unas 20 unidades sobre otro grupo perseguidor de 15 que están a punto de unirse después de haber coronado el Alta de Irache. En breves momentos tendremos el resultado de esa puntuación en el puerto de montaña. Bueno, Fermín, muchas gracias. Incidencias por lo que vemos de momento, todo, por suerte no ha habido ninguna más y de momento seguimos en contacto. Fermín, un saludo. Efectivamente, igual. Fermín Trueba, con la empresa responsable de Radio Vuelta y responsable de los coches neutros. Los de mi época nos acordaremos de Fermín Trueba, como ciclista profesional, pero hace ya, eso fue el siglo pasado. Bueno, ahí está, reagrupándose, se va a reagrupar el grupo, se va a reagrupar el pelotón, adelante han parado. Y bueno, recordamos, segundo paso por Alto de Irache, volverán a pasar en 11 kilómetros aproximadamente, que ahora quedarán 8 o 9 kilómetros. Vuelven a pasar por la línea de meta, que está el siguiente paso de la meta volante. Solamente les quedarán 15 kilómetros al pasar por meta y muy importante, el último alto, el alto de Grozing, la última emboscada, que cuando coronen Grozing solamente les quedarán 4 kilómetros y medio. La corredora que pueda coger una mínima distancia en ese alto, si sigue con la intensidad, podría ser suficiente como para proclamarse vencedora final en esta prueba de la Copa de España, en este quinto trofeo femenino Ayuntamiento de Estella. Damos la bienvenida a todas las personas que se han conectado, que se acaban de conectar hace breve. Tenemos más conexiones cada vez más de este streaming, que agradecemos y repetimos a nuestros compañeros de Acom Media, que está sirviendo para que disfrutemos pues de una conexión impecable, bajada intensa, bajada rápida. Y bueno, vamos a ver si
Se rompe el grupo. Vamos a ver si hemos visto a la corredora que apuntó a este segundo caso, que en el sprint las ha soltado y ha roto el grupo. La actual líder de la Copa de España se la vio bastante fuerte en esta segunda subida. Y vamos a ver en el último alto de Grozing, vamos a ver si sigue con esa fuerza y con esa intensidad. Como vemos, siguen corredoras por detrás intentando cazar al grupo. Ahí en la caravana de coches. Vuelve a ser el pelotón compacto. Cuando quedan actualmente 22 kilómetros para la línea de meta. Vemos cómo aprovechan para recuperar. Ahora, bueno, antes de la localidad de Zubielgi, que pasarán en breve. Es un recorrido, bueno, favorable ahora. Momento para eso, pues tomar los geles, hidratarse para este último e intensa subida final y decisiva del Alto de Grozing. Recordamos que desde el Alto hasta meta quedarán solamente 4,5 kilómetros para meta. Bueno, estamos viendo a Colo de pelotón. Momento de tranquilidad, que también se lo merecen. Porque, como decimos, tuvieron un ritmo muy fuerte en la primera de las vueltas. Y sobre todo con mucha intensidad el paso y la tensión. Debido a las posibles caídas que hay del paso por Estella. Latigazo de meta volante y sofocón del alto de montaña. Vale, ganan un poco. Sí. Sí, estamos viendo cómo solicitan habitamiento líquido. Aprovechan este impasse, que es el único que han podido tener durante la carrera, debido a que la primera de las vueltas, que era más extensa, ha tenido pues eso, una lluvia muy intensa, dificultades para estar en el pelotón. Posteriormente las ha subido Grache. Ahora tiene un momento pues para coger aire, coger fuerzas y sobre todo para afrontar la última de las vueltas, que serán de 15 kilómetros el recorrido de la última vuelta. Una vez que pasen por esta línea de meta, puntúen en la tercera meta volante y ya afronten las últimas estribaciones del Alto de Grozing. Recordamos que después del Alto de Grozing solamente van a tener 4,5 kilómetros, bastante favorables. Y bueno, pues es tipo clásica. Si coges una distancia arriba mínima y a poco que la mantengas, puede ser suficiente para proclamarte vencedora en esta línea de meta.
Sí, estamos como viendo cómo aprovechan. Normalmente esto se suele hacer muy común. Cuando ya ven que alguna de las corredoras ya coge avituallamiento, pues aprovechan para cogerlo todas. Y hay leyes no escritas en el ciclismo en el que, ya que una coge avituallamiento, pues lo cogemos los demás. Como veis, ha cogido una para ella y posiblemente otra para la compañera que vive. Mira cómo se adelanta, coge el bidón, busca a la compañera, posiblemente, y ahora que la encuentre, vamos a ver si sigue, que siga, por favor, la imagen, que es muy bonito ver el trabajo. Mira, me pregunta aquí, Kirao. Ahí tenemos trabajo de gregaria 100%, lo que no ve la gente. Bueno, tenemos ya clasificación oficial del segundo paso de montaña. Clasificación oficial del segundo premio de la montaña. Primera posición para la líder de la Copa de España en este momento. Dorsal 101, Ayala Serrano, 101. Segunda posición. También, compañera de la que tenemos dorsal 190. Dorsal 190, Melanie Dupin, 190. Y tercera posición en el alto de la montaña, el segundo paso. También la que hizo tercera en el primero de los pasos, dorsal 193, María Filgueras, 193. Ahí tenemos 101, 196, 193. Ayala Serrano demostrando poderío. Ahí tenemos sobreimpresionado el segundo paso por la montaña y seguramente la clasificación oficiosa vamos a tener en breve. Y mis compañeros de Acon Media. Eficientes, eficaces, efectivos y sobre todo rápidos. Ahí lo no te digo, ahí están, me cago en la... Si antes de que lo diga sale, ¿eh? Ya antes de que se lo diga lo van a decir. Bueno, ahí tenemos... Recordamos, mira, está aclarando un poco el día, cosa que nos alegramos para que, pues cuanto menos peligrosidad tengan. Recordamos a los asistentes, al público en esta línea de meta, que en breve volveremos a ver pasar a las corredoras en esta tercera meta volante. Agradecer también a nuestro compañero Marque el cronometraje con esta información efectiva y eficiente. Ahí tenemos a punto de ver aparecer a las corredoras, a punto de entrar en la localidad histórica del ciclismo, Estella. Algunos ya sufrimos en el siglo pasado aquí, en la clásica de Estella. Ya nos hicieron sufrir aquí, claro, cuando nevaba. Antes nevaba y todo. Veremos a ver esta tercera meta volante que va a determinar la clasificación definitiva y puntuación total de las metas volantes. Vemos como antes, mira, empiezan a coger la cabeza de carrera las compañeras de las líderes de la Copa de España. Como decíamos, es importante no solamente para controlar la carrera, sino para evitar caídas. Con el suelo mojado es importante, además con las rotondas, con los pasos de cebra, con la pintura blanca es muy deslizante y en caso de que haya caída es más seguro y más tranquilizador ir adelante para que no te cojan las caídas. Inmejorables imágenes. Me están comentando por aquí que la calidad de la imagen no tiene nada que envidiar a las retransmisiones que vemos a nivel nacional, ¿eh? Inmejorable. Nuestra enhorabuena a todos los compañeros, a todas las personas que desde Acon Media están haciendo posible esta nitidez y estas imágenes tan perfectas, tan ideales. Bueno, ahí tenemos al grupo. Recordamos que ahora que se están acercando a Estella, importantísimo posicionarse adelante. Mira, ahí va. Ahora empieza la zona sinuosa. Importantísimo ir adelante, pues para tomar los menos riesgos posibles, aparte de la disputa de la meta volante, evitar caídas. Una vez que pasen ahora por Estella, aproximadamente tienen 7-8 kilómetros para comenzar
el Alto de Grozin, ¿verdad? Aproximadamente. Vamos a ver, es un momento importante. Después de la meta volante, es técnicamente o tácticamente, para alguna corredora que para arriba no sea su especialidad, quizás sea un momento en el cual podrían provocar alguna escapada para que las dejaran coger un tiempo, debido a que ya una vez que llegue la última subida, las fuerzas ya no, o sea, ahí no engaña a nadie. Tenemos un grupo perseguidor que están cazando, parece ser, o la cola del pelotón, no lo tenemos claro, vamos a verlo ahora. Ritmo fuerte que tuvieron en la primera vuelta y sobre todo ya en la exigencia de del Alto de Irache. Ahí las tenemos, entrando ya aquí en Estella. En breve les veremos aparecer. Tercer paso por línea de meta. Vehículo que abre carrera pasando por la línea de meta. Y a punto y en breve las veremos aparecer. Mira cómo se ensancha, van cogiendo posiciones a lo ancho de la carretera, posicionándose, queriendo coger la cabeza de carrera todas las corredoras. Momento intenso, momento importantísimo, coger posiciones delante de carrera cuando empiecen las rotondas y pasos de cebra, pintura en blanco, primera rotonda. Vamos a esperar que no haya ninguna caída, que se lo tomen con tranquilidad. La primera de las vueltas que pasaron por aquí, recordamos que hubo una caída, no pasó nada, pero bueno, siempre es preferible que no las haya. Ahí tenemos diferentes equipos posicionándose en cabeza de carrera. Ahí las tenemos, queriendo coger la cabeza de carrera, aumentando la intensidad. Y en breve las veremos aparecer. Y en este tercer paso, en esta quinta edición del Trofeo Femenino Ayuntamiento de Estella, puntuable para la Copa de España de Féminas. Siguiente rotonda, bueno, siguiente giro. A puntito de aparecer en esta línea de meta. En breve las tendremos sprintando de nuevo. Se estira el pelotón ya lanzándose sprint. Rotonda a punto de aparecer por meta. Las vamos a ver en breve, las vamos a tener aquí, las vamos a ver sprintar de nuevo. Último de los pasos puntuables de la meta volante y último de las ovaciones anteriores a la línea de meta. Y esa fuerte ovación por el público, ese fuerte aplauso a estas corredoras que no han parado de tener el ritmo, debajo de la lluvia, debajo del viento. Ahí las tenemos, sprintando en línea de meta, el sprint de largo, la corredora que le coge la rueda, que la va a remontar. Ese fuerte aplauso de este público. Última meta volante, dorsal 117. Dorsal 117 parece, vamos a esperar la confirmación. Repetimos, dorsal 117. María Martínez, que pasó en primera posición también en la primera de las metas volantes, ha vuelto a pasar la primera en este último paso de meta volante. Y parece, bueno, de momento no es una clasificación oficiosa. Vamos a esperar la confirmación. Ahí tenemos repetición. La repetición. Vino de largo. La compañera o la rival le cogió la rueda. Intentó remontarla, pero al final mantuvo ese ritmo. El dorsal 117. María Martínez. Seguida en segunda posición del dorsal 126, Violeta Hernández. Y tercera en pasar el dorsal 122. Tercera, Garazi Abecia. Repetimos, dorsal 117, dorsal 126 y dorsal 122. Las tres primeras clasificadas en esta última meta volante que hemos visto disputar. Ahora tenemos sobreimpresionado. Y veremos al final la clasificación de las metas volantes en breve. Ahí la veremos sobreimpresionada en la imagen. Ahí las tendremos en breve. Ahora suben, tiene una pequeña subida hacia el túnel. Recordar una cosa importantísima, que después de este sofocón que han pegado con el sprint,
venir con estos repechos se nota, o sea, se pagan el esfuerzo muchísimo. Sobre todo las corredoras que sprintan, son las que más lo pagan. Vamos a ver cómo va la carrera. Ahora pasa en el túnel después de ese pequeño repecho. Bueno, confirmación oficial. Tenemos ya la ganadora de las metas volantes. Confirmación de nuestro compañero, de nuestro cronometrador oficial. Marque el cronometraje. La vencedora de las metas volantes, proclamadora, o sea, después de haber disputado 2 de las metas volantes, María Martínez, del equipo Río Meira, el dorsal 117, con 8 puntos. Disputando y puntuando en el primer paso y en el tercero, se acaba de proclamar vencedora de las metas volantes. Bueno, seguimos viendo la cabeza de carrera, pelotón estirado, cuando solamente les quedan 12 kilómetros para la línea de meta. Lo voy a guardar aquí para que no vean, para que me digan. Bueno, me comunican, me acaban de dejar aquí que ha aparecido un reloj de pulsera. Quien haya perdido un reloj de pulsera, que venga, lo tenemos aquí. Tenemos aquí un reloj de pulsera que acaba de aparecer. Lo anunciaremos también en la ceremonia de podium. Quien lo haya perdido, que no me lo describa, que lo tenemos aquí, lo tengo yo en megafonía. Gracias a la persona que lo ha encontrado y lo ha entregado. Acaba de aparecer un reloj de pulsera. Quien lo haya perdido, por favor, que pase por aquí. Bueno, seguimos en carrera. Seguimos en carrera y esto ya no para. Esto ya no para. Ya están los ataques. Comentábamos antes que este es el momento de intentar romper la carrera para intentar contrarrestar el dominio del equipo de las líderes. Si puedes coger una distancia ahora en el llano, puedes dar trabajo atrás al equipo del líder para intentar, pues eso, contrarrestar o contraatacar o anular un poco ese poderío que parece que tuvo un poco pues la líder actualmente. Ayala Serrano, que antes cuando disputó la montaña la soltó de rueda a todas. Y mira lo que está pasando. Está viendo ataques, está viendo cortes. Y este momento de llano es donde hay que hacer trabajar al equipo del líder y a ponérselo difícil. Justo es lo que están haciendo, y en estos kilómetros que tienen antes de comenzar la última subida, que serán aproximadamente 8 kilómetros por ahí, ahí es lo que tienen para poder contrarrestar. A ver qué hacen por detrás. Ahí tenemos a 2 corredoras que están ya rompiendo un poco la hegemonía del pelotón. Les está costando este repecho después del esfuerzo. La primera que, bueno, la vemos con más fisonomía de ir para arriba. No es fácil irse del grupo, ¿eh? Es muy complicado. Lleva un ritmo fuerte toda la carrera y los toros desde la barrera se ven muy bien, pero hay que estar ahí. El pelotón que las absorbe en un repecho bastante exigente. Cuando les quedan 11 kilómetros nada más para la línea de meta. En los últimos 11 kilómetros. Ahí vemos el pelotón estirado en este repecho exigente, ¿eh? Este repecho exigente que de final de carrera
Parece que les está costando mucho además. No solamente por ver las corredoras escapadas, que le han sido neutralizadas, sino ver cómo se estira el pelotón. Cómo se alarga, cómo mira, se hace eterno. Esto va a romper bastante, ¿eh? Va a romper bastante. Vamos a ver, aquí arriba. Uy, avería. Qué lástima. Parece que le pasa algo a esta... Sí, no lo sé si será avería, parece ser sí. Aparentemente. O pinchazo. Sí, pinchazo atrás, va pinchada atrás. Qué lástima, hombre, qué pena. Qué lástima. Lo decíamos, ahora cuando lleguen arriba, claro, vamos a hablar de la teoría. Sería fantástico un ataque aquí si paran para poder coger algo de renta, pero claro, la teoría es muy buena, hay que tener fuerzas para hacerlo y poder. Sí, por eso. ¿Y cuánto les queda para...? Vamos a ver cómo controlan la cabeza. Mira, el pelotón es muy estirado el pelotón. Ahora les viene... Mira, qué estirado va el grupo, qué fuerte van. Vamos a ver. Ahora viene... Esto es como las clásicas que hará en el momento en el que haya duda, es en el momento que alguna corredora con la suficiente fuerza y con la inteligencia de poder arrancar, si genera un poco de duda atrás en el pelotón, es donde puedes coger una distancia que te permita pues afrontar los últimos repechos del Alto de Grozing, para que la dominadora que hubo antes, que fue Ayala Serrano, vamos a ver, porque antes se demostró muy fuerte. Qué estiradas van, qué rápido van. Mira, se está rompiendo en 1000 pedazos ya el pelotón, se está rompiendo. Ya vemos cómo cambia la carretera y a puntito de comenzar el último puerto, las primeras rampas del Alto de Grozing. Y recordamos que una vez llegados arriba al alto de montaña, este tercer alto de montaña de Grozing, también puntuable para el Alto de la Montaña, tendrán solamente 4,5 kilómetros para que aparezcan aquí, en la línea de meta, aquí en Estella, en este quinto trofeo femenino Ayuntamiento de Estella, puntuable para la Copa de España de Féminas, que nos están dando un día de ciclismo muy bonito y que agradecemos sobre todo que haya dejado de llover por bien de las corredoras y de todos los que estamos aquí, que casi tenemos que transmitir en piragua. Ahí las tenemos. Mira, este es el momento. Si hubiera alguna corredora que tenga ahora las fuerzas, las ganas y la iniciativa de poder arrancar ahí, cuando hay duda es cuando pueden coger. Pero claro, aquí sentaditos lo vemos todos muy bien, pero hay que estar ahí. Ahora esa calma tensa, el descanso de las guerreras, descanso entre comillas. Les queda nada para empezar a subir. Altimetría y distancia de los 4,4 kilómetros que tiene este último alto. Una media del 3,4, pero hay que tener en cuenta varias cosas. Final de carrera, la máxima intensidad, ya hay fatiga. Y aunque sea un poco menos duro que el anterior, se hace más duro y al final de carrera. Vamos a ver lo que pasa aquí. Vamos a ver si arranca alguna. A ver si pueden, si tienen fuerzas para poder hacerlo. Bueno, importante. Me están comunicando aquí los foráneos que justo cuando empieza el puerto hay un estrechamiento en un puente importante. Posicionarse para empezar el puerto adelante. Vamos a ver qué pasa. Ahora están aprovechando para beber, para coger aire, para reunir todas las fuerzas necesarias para afrontar este último alto de Grozing. Un poco menos exigente que el Alto de Irache, pero es el final de carrera. Un pelotón de unas 30-35 unidades, cabeza de carrera, a puntito de afrontar la última exigencia.
el juez de paz de la carrera, que va a ser el Alto de Grozing. Vamos a ver si se anima alguna. Ahí tenemos la imagen del pelotón. 35, por ahí, 30, 35 corredoras aproximadamente. Igual alguna más, ¿eh? Esto nos hace ver el nivel que tenemos de participación en esta carrera, ¿eh? Nivel y participación. Después de toda la exigencia del viento, de la lluvia, de los repetidos saltos de montaña, todavía tenemos un pelotón de casi 40 unidades. Esto habla del nivel competitivo que estamos teniendo hoy. Nivel competitivo. Ahí están empezando a posicionarse en cabeza de carrera. Momento intenso de la carrera. Hay que coger posición. Comienza el puerto. Se estrecha la carretera. Se estrecha la carrera. Hay que coger la posición delante. Se estira el pelotón. Último puerto. Puerto decisivo. Empiezan a coger el ritmo intenso. Ritmo de carrera, ritmo de romper. Se estira el pelotón. Comienza el puerto. Primeros repechos, primeras estribaciones. Ya el cansancio acumulado de las corredoras. Vamos a ver si pueden contrarrestar el dominio que tuvo Ayala Serrano en la última de las subidas, que solamente disputando la montaña rompió la hegemonía del pelotón, pero decidió parar porque quedaban muchos kilómetros y porque llevaba compañeras en el grupo. Vamos a ver, se empieza a romper el grupo, pero todavía es un grupo compacto. Después de toda la carrera, de toda la intensidad, todavía tenemos la calidad suficiente de corredoras para sumar aproximadamente 25-30 unidades en cabeza de carrera. Alto de Grozing, el juez de paz del final de carrera. Vamos a ver cómo se disputa este Alto de Grozing. Tenemos ya las corredoras en cabeza de carrera posicionándose, porque es una carretera estrecha, no hay sitio para todas, pero sí para las más fuertes, las que tienen que ir adelante, las que van a decidir la carrera de hoy. Ahí estirándose el grupo, las que mandan adelante, las que tienen fuerzas. Este ya no tiene, aquí ya hay la ley de la verdad, la ley de las más fuertes. Van adelante en carrera, se estira el pelotón, se estira muchísimo, siguen aguantando un grupo numeroso. ¡Qué calidad de corredoras! Esto es la Copa de España, máxima calidad. Siguen tensando y todavía siguen quedando. ¡Qué nivel de corredoras! ¡Qué nivel participativo tenemos! Lo que nos espera por ver y lo que nos queda mañana. Mañana tenemos a las más grandes en edad, ¿eh? Las más grandes son estas que están aquí, ahí dando una lección de ciclismo de verdad. Ahí las tenemos, luchando por no quedarse unas, tensando para soltar las otras. Los últimos repechos del puerto. A mitad de puerto están subiendo ya, están intentando tensar y están intentando controlar las compañeras de la líder de la Copa de España, que la tenemos por ahí está metida ya, ahí está en las primeras posiciones de carrera, controlando a ver lo que hacen sus contrincantes. Seguimos teniendo un grupo muy numeroso y no van despacio. Quítate, ciclista de ahí, hombre. El caso es que eso significa que hay mucho nivel. Eso, ya llegaron arriba, todavía queda. Eso. Piloto medio muy duro. Ahora tienen. Bueno, ahora tenemos según me dicen aquí los foráneos, un pequeño descanso o alivio, y luego todavía les queda 1,5 kilómetros de exigencia. Vamos a ver, porque se lo están poniendo complicado a las líderes de la Copa de España, no se lo están haciendo fácil. Vamos a ver si consiguen pues llevar el gato al agua, como se suele decir, o por el contrario, la líder de la Copa de España, que en el último paso Gormeta demostró una potencia y una fuerza importante. Y ahí tenemos al grupo de cabeza. Seguimos teniendo un grupo aproximadamente de 15-20 corredoras. También hay que agradecer las inmejorables imágenes que nos están dando nuestros compañeros de Acom Media. La verdad es que da gusto verlo así. Más que escucharme.
Bueno, ahora tienen un pequeño descanso y en breve empezarán el último repecho. En breve empezarán el último repecho de 1,5 kilómetros, ¿verdad? Tengo aquí los apuntadores, da gusto tener aquí a ciclistas de la zona que me vayan apuntando lo que viene a continuación, porque yo cuando corrí aquí era el siglo XX. Bueno, vamos a ver qué pasa. Van a pasar al pueblo y ahí donde está el coche, ahí donde está el coche que vemos al fondo, ahí empieza el último 1,5 kilómetros más exigente del día, porque tenemos la acumulación de cansancio. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver si atacan a la líder o por el contrario, el líder, que como digo, en la última vuelta demostró aparente superioridad. Ahí está ese repecho. Qué exigente. Ahí están. A ver, este es el momento de la verdad. El momento decisivo. Recordamos que una vez que lleguen a línea, a lo más alto del alto de montaña de Grozing, solamente les quedarán 4,5 kilómetros favorables. Parecido a Milán-San Remo. Si coges 15-10 segundos, llegas a meta. Si hay duda por detrás, la tienes para ti, te la llevas en la buchaca. Ahí estamos, lo más exigente del día, los últimos metros, el último repecho, el alto de Grozing, un pelotón con mucha calidad de corredoras, porque la intensidad no está haciendo que disminuya el número de corredoras en cabeza de carrera. Vamos a ver lo que espera, lo que pasa. Vamos a ver lo que pasa, porque este es el momento decisivo. Vamos a ver. Recordamos, cuidado que en el último paso por la montaña, la corredora líder actual demostró una teórica superioridad. Vamos a ver si es así o por el contrario, igual pago el esfuerzo. Se siguen quedando alguna corredora, lógicamente, acusando el esfuerzo del día. Vamos a esperar. No queda nada para arriba. Me está haciendo largo a mí, espera que me canso. Me apuntan aquí los foráneos, los apuntadores. ¿Cómo te llamas? Tenemos aquí a Unai Esparza, conocido en casa. Yo también era conocido en casa a la hora de comer, ¿eh? Unai, no, ya te vi antes vestido de ciclista y tú fino estás. Ahí están cola de pelotón, sufriendo pero es que no tiran la toalla, ¿eh? Siguen ahí aguantando, siguen intentando aguantar. Aquí tenemos dos cartas que jugar. Las que pueden disputar el sprint, que sufren para no quedarse, para luego intentar ganar la carrera, y las que pueden soltarlas, a ver si cada una tiene que mirar para sus posibilidades. Mira, una de las compañeras de la líder 371, Montserrat Pereira, que es la líder de Máster 40 femenino. Ahí la tenemos. Líder Máster 40 femenino en este momento. Se está quedando delante, pero esa no es su guerra. Su guerra es su categoría, no las chavalas que lleva delante. Ella es la líder de Máster 40. Vamos a ver si lo mantiene. Aguanta, sigue aguantando. Sufriendo, pero sigue ahí. Haciendo la goma, pero sigue aguantando. Ahí tenemos a Montserrat, sufriendo, pero aguantando. Y han pasado ya lo más duro. Y ahora viene lo tácticamente más peligroso, que se relajen y alguna tenga la picardía y la fuerza necesaria como para poder sorprender a las rápidas, las sprinters que quieren, ya están afilando el cuchillo. Y aquí vienen las que aguantan adelante, las que son un poco rápidas, empiezan a afilar los dientes, a afilar los colmillos para venir a meta, para disputar el sprint. Ahí vienen, ese es el momento. Y os digo, y os confirmo que el sprinter aquí se deja la vida para no quedarse. Y sobre todo, aquí llega el momento más decisivo del sprinter, darlo todo, recuperar bajando para poder disputar el sprint. Por otra parte, tenemos a las que suben, las que tienen que atacar. Ahí van a empezar a atacar, ahí van a poder disputar la montaña. Pueden aprovechar el alto de montaña también para coger esos segunditos que, como en la Milán-San Remo, sean lo justo para poder llegar a meta. Vamos a esperar a ver lo que pasa. Vale, pues gracias. No sé por qué, ya me duele la garganta. ¿Qué será? Bueno, seguimos en cabeza de carrera.
A esta. A punto, vamos a ver quién. Ahí tenemos ya las compañeras. Cuidado, cuidado, que aparecen las líderes. Aparecen las compañeras de las líderes de la Copa de España en cabeza de carrera. En los últimos metros. Ahí viene la líder. Ahí posicionándose a la izquierda. Ahí tenemos a Ayala Serrano. Ahí tenemos a Ayala Serrano por la parte izquierda del pelotón. Su compañera delante poniendo ritmo. Ella por detrás cambiando el desarrollo, metiendo plato e intentando disputar la montaña que pasó antes en primera posición. Y vamos a ver porque antes cuando disputó la montaña no solamente disputó la primera posición, sino que cortó el grupo. 4 kilómetros para la línea de meta. Bajada intensa. Vamos a ver que no pase nada. Esa moto que se nos quite de ahí. Vamos a ver que no pase nada. Vente para acá, pasa por aquí. Bueno, tenemos con nosotros aquí a Unai Esparta. A ver, Unai, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, cuéntanos cómo lo estás viendo y cómo es la carrera ahora para los que no lo conocen. Sí, ahora es un rápido descenso por la variante de Viarín. Prácticamente es una recta hasta entrar por Zaldu, que ya es lo que han hecho antes cuando volvían de Iguzquiza. Bueno, que yo te he visto antes ya lo fino que estás y tú, yo no sé si eres bueno o malo, pero kilómetros haces, ¿eh? Sí, eso es. Soy élite de primer año, así que yo también compito. Bien, y si tú estuvieras ahí, ¿tú ahora ya hubieras disputado por arriba o estarías esperando el sprint? Ahora, bueno, ahí ya es... Ahí no hay velocidad para atacar, ahí es aguantar y en las rotondas de Estella coger 5 metros. Las que no le van bien el sprint y las que le van bien el sprint tienen que entrar bien colocadas a la curva. Bueno, un nombre propio como vencedora. ¿Quién crees que puede ganar el sprint? Pues no sé. Ya bueno, el que no lo sé soy yo, por eso te pregunto a ti. Pues... Mójate, no, que la líder eso lo digo yo, es muy fácil. Digo la líder, que para algo va líder. Bueno, agradecer a Unai, ya están llegando aquí a meta, a 1,5 kilómetros, gracias Unai. Vamos a ver el sprint. ¡Atención! ¡Atención! Porque están a punto de llegar. Están ya en las calles de Estella. A punto. En cuanto llegan a Estella, primera rotonda, segunda rotonda, giro 90 grados a la izquierda, recta de meta y sprint final que determinará la vencedora, que determinará la más rápida o la más fuerte y la vencedora, la ganadora de este quinto trofeo femenino Ayuntamiento de Estella de Lizarra, donde estamos disfrutando de un ciclismo de verdad, de un ciclismo élite, aunque sea en categorías base. El ciclismo que nos están dando las corredoras que han salido hoy y las corredoras, las 114 participantes de esta categoría Junior, Master 30, Master 40, a punto de llegar al sprint. Ahí las tenemos, hay ataques en ese grupo, no se conforman, quieren romper ese sprint y quieren tener la posibilidad de no meterse el sprint, la primera de las rotondas. Vamos a esperemos que no haya ninguna caída. En la primera de las vueltas hubo caída, aquí hay mucha más intensidad. Siguiente rotonda decisiva, muy estirado. Atención que el sprint va a ser complicado, atención que es peligroso, hay que tener mucho cuidado. Pelotón muy estirado, a punto de aparecer, las vamos a ver y ese fuerte aplauso. Siguiente rotonda, están casi en meta, van a aparecer el público que rompa a aplaudir, por favor, que ya están aquí. Línea de meta, el sprint que tenemos, caída, no pasa nada, se va a disputar la llegada y va a determinar el sprint por coger la primera posición. Meta, sprint meta y ganadora, dorsal 117, María Martínez de Riameira. 177, dorsal 177, Marta Carballo, dorsal 177. Bonito sprint, peligroso y como habréis visto,
aparte de fuerza y velocidad, lo que tuvo es posición. Lo que tuvo es coger la posición con sus compañeras, evitar esa caída que hubo. Ese fuerte aplauso a todos los participantes. ¡Ese público! Por favor, ese público. Tenemos una corredora caída. Esperemos que no sea, que no tenga. Tenemos a los servicios médicos atendiéndola ya. Como comentábamos, es muy peligroso. Por favor, ese público animando a todas las corredoras. Fuerte el aplauso, fuerte el ánimo, y este es el más fuerte aplauso de todos. Enhorabuena, enhorabuena a esta corredora. Esto es deportividad, esto es ciclismo. Vamos a ver esta corredora. Ahí viene, qué bonita esta imagen, qué bonita esta imagen. Qué bonito es este deporte, señores, qué bonito es este deporte. A ver, que todavía hay que animar a los que vienen detrás, que son los que más hay que aplaudir. Bueno, tenemos una corredora que todavía se está recuperando. Mucho cuidado, que quedan muchas corredoras. ¡Venga, ese fuerte aplauso! Fuerte aplauso a todas las participantes. Fuerte el aplauso, ese público. Bueno, venga, seguimos. Vamos a ver la última llegada, la última curva. Esa caída que hubo. Hoy varias corredoras. Fuerte el aplauso a todas las corredoras, por favor. Venga ese público. Ese merecido aplauso a todas y cada una de las participantes. Fuerte el aplauso. ¿Os ha gustado? Que mañana corre en Irún. ¿Mañana vas tú? Bueno, pues ya conozco a uno. Mañana que ya conozco un poco más. Y ya, es que, ¿sabes qué me cortó? Venga, ese público aplaudiendo a todos los participantes, por favor. Fuerte el aplauso. Y cuanto más tarden en venir, más fuerte tiene que ser el ánimo, por favor. Mañana veniros si hay. Hombre, ¿a qué hora empieza? Bonito sprint, peligroso como dijimos. Esperemos que esa corredora que tenemos en la última curva no tenga ningún problema médico, que se lo tome con tranquilidad para levantarse. Y muchas gracias. Venga, ese fuerte aplauso. Fuerte el aplauso, enhorabuena a todas las participantes. Bonita carrera, intensa carrera, difícil. La meteorología, el ritmo. Fuerte este aplauso. Claro que sí, enhorabuena a todos los participantes. Mirar la corredora que llega de la caída. Qué bonito es este deporte, de verdad. Qué bonito se ve desde aquí. Pero qué bonito es. Están hechas de otra pasta. Los ciclistas se caen, se levantan y no se quejan. Y están pensando, les duele más la ropa que se rompe que todos los raspones que llevan. Vamos a esperar a ver. Vamos a ver. Ha sido un sprint de fuerza, un sprint de velocidad, pero sobre todo un sprint de posicionamiento. Bueno, también informamos a todo el público que no se pierdan la ceremonia de podium que vamos a celebrar en la Plaza Los Fueros. Ahí estaremos en el podium para entregar, para aplaudir, para ovacionar a todas y a cada una de las ganadoras participantes. Y estaremos en breve, en cuanto el jurado técnico termine de elaborar la clasificación oficial de todas las corredoras, iremos a la Plaza de los Fueros, donde estaremos allí. Imagino que 15-20 minutos estaremos cuando ya terminen nuestros compañeros, el jurado técnico. Gracias al público por estar aquí. Mañana, a partir de las 10 de la mañana, tenemos más. Tenemos
otras categorías, los mayores que no los mejores, y a ver si nuestro compañero, nuestro comentarista de sección, a ver si nuestro comentarista de sección mañana, a ver si hablamos en el podium, Ojalá, ojalá. Muchas gracias, nos vemos mañana. Gracias a todos, nos vemos en breve en la Plaza de los Fueros, ceremonia de podium.
That's what I found out, and it ain't no need to cry. I took a vow that from now on I will be my own best friend, best friend, best friend, will be my own best friend, best friend, best friend, best friend, will be my own best friend, best friend, best friend, best friend, best friend, will be my own best friend, best friend, best friend, best friend, own best friend, best friend, best friend, best friend, will be my own best friend, best friend, best friend, best friend, will be my own best friend, best friend, best friend, best friend, best friend, will be my own best friend. Best friend, best friend, best friend, me, myself, and I. That's all I got in the end. That's what I found out, and it ain't no need to cry. I took a vow that from now on I will be my own best friend, me, myself, and I. That's all I got in the end. That's what I found out, and it ain't no need to cry. I took a vow that from now on I will be my own best friend, me, myself, and I. That's all I got in the end. That's what I found out, and it ain't no need to cry. I took a vow that from now on I will be my own best friend, me, myself, and I. That's all I got in the end. That's what I found out, and it ain't no need to cry. I took a vow that from now on I'm gonna be my own best friend, me, myself, and I. That's all I got in the end. That's what I found out, and it ain't no need to cry. I took a vow that from now on I'm gonna be my own best friend, me, myself, and I. That's all I got in the end. That's what I found out, and it ain't no need to cry. I took a vow that from now on I'm gonna be my own best friend, me, myself, and I. That's all I got in the end. That's what I found out, and it ain't no need to cry. I took a vow that from now on I'm gonna be my own best friend, me, myself, and I. That's all I got in the end. That's what I found out, and it ain't no need to cry. I took a vow that from now on I'm gonna be my own best friend, me, myself, and I. That's all I got in the end. That's what I found out, and it ain't no need to cry. I took a vow that from now on I'm gonna be my own best friend, me, myself, and I. That's all I got in the end. That's what I found out, and it ain't no need to cry.
aplauso para esta categoría cadete. Fuerte la foto del podium. Los intermedios meta, volante y montaña. Bueno, y ahora queda de la categoría cadetes el equipo dominador, el equipo ganador a podium como equipo ganador. Vencedores de la categoría cadetes por equipos. Ese fuerte aplauso. Fuerte el aplauso a las corredoras de la categoría cadetes que han dominado la clasificación por equipos. Ese fuerte el aplauso. Venga, que se oigan las palmas. Venga fuerte, ese público. Dar un paso para adelante, poneros adelante, venga, para adelante todas. Claro que sí. Bueno, seguimos con la siguiente clasificación, la siguiente categoría. Categoría Junior. Y llamamos a podium a la vencedora absoluta de la categoría junior, que no es otra que a podium para Marta Carballo. Marta a podium. Enhorabuena, Marta, de la selección de Portugal. Marta, enhorabuena, vencedora de la categoría junior, dominando ese sprint. Y la tenemos a la segunda clasificada a podium de la categoría junior, Garazi Abecia, a podium, por favor a podium. Sí, segunda clasificada. Segunda clasificada, ese fuerte aplauso. Ecológicos Navarra, Beratzacer. Y aquí tenemos a una murciana, tercera clasificada, Violeta Hernández. Fuerte el aplauso a la murciana. Venga, ese fuerte aplauso. Esos brazos arriba, chicas, venga. Hay que disfrutar la victoria. Fuerte otro aplauso de despedida y de gratitud por esta carrera tan bonita que habéis hecho. Bueno, siguiente clasificación, metas volantes para la corredora María Martínez. María, fuerte el aplauso de las metas volantes. También llamamos de esta categoría a la ganadora y dominadora de la montaña, que es Ayala Serrano, ganadora del premio de la montaña. Fuerte el aplauso a la mejor escaladora del día. Ese fuerte el aplauso a la ganadora de la montaña. Y bueno, momento importante de
Momento importante de la categoría junior es para los ganadores por equipos. Ganadores por equipos. Ecológicos Navarra, Berachaser. A podium, por favor. A podium. Ganadoras por equipos. Pues subvenidos que estéis. Venga, ganadoras por equipo, fuerte el aplauso. Ecológicos Navarra, Berachaser. Ganadoras por equipos. Venga, el director también, claro que sí. Venga, fuerte el aplauso. No, el director al medio, el director ahí arriba, hombre. Venga, al medio. Al medio, al medio, al medio, al medio. No, al medio, venga. A petición popular. Muy bien. Fuerte el aplauso al director y a esas corredoras que le animan a estar en lo alto del podio. Enhorabuena a todos. Bueno, seguimos. Categoría Máster 30. Vencedora absoluta de la prueba. Primera clasificada. Fuerte el aplauso para Vanessa Lesa. Vanessa Lesa, primera clasificada. Máster 30. Fuerte el aplauso. Segunda clasificada de la categoría Máster 30. Fuerte el aplauso para Tamara Álvarez. Fuerte el aplauso. Bueno, que tenemos una asturiana como yo. Pus Asturias. Es asturiana, de mi tierra. Tusia, de nombre. Tercera, Fernández de apellido. Pus Asturias, Tusia. Fuerte el último aplauso para las tres primeras clasificadas de esta categoría. Y ahí que vienen las que más experiencia tienen, las que más sabiduría, las más de 40. Ahora vienen de las que tenemos que aprender, de las veteranas. Sí, cuando queráis. Bueno, fuerte el aplauso a la categoría Máster 40, primera clasificada, Montserrat Pereira, la gallega ganadora. Ahí lo tenemos, a podium, arriba de podium, enhorabuena. Segunda clasificada de esta misma categoría. Segunda clasificada, fuerte el aplauso para Fina Casas. Esa sonrisa fina, claro que sí. Os estáis perdiendo público el compañerismo que hay aquí detrás, claro que sí. Y la tercera clasificada, fuerte el aplauso. Máster 40, Mónica Daza, a podium Mónica. Enhorabuena a las tres. Gracias a vosotras por darnos ese espectáculo que nos habéis dado. Bueno, momento importante. Y ahora vienen las líderes de cada categoría de la Copa de España, porque para quien no lo sepa, hoy es una carrera puntuable de la Copa de España. Por cierto, una cosa que se nos olvida, ahora que te veo. Para todo el público, ha aparecido un reloj de muñeca que se ha extraviado en la salida o en la meta. Quien haya perdido un reloj de muñeca, lo tenemos aquí. Que venga, se acerque, nos diga qué marca y qué modelo es y se lo damos. Repito, ha aparecido un reloj de muñeca. Quien lo haya perdido, que venga por aquí, nos diga cómo es el reloj, se lo damos, ¿vale? En la salida, gracias a la persona que lo ha entregado,
tenemos un reloj de muñeca que ha aparecido hoy en la salida, fue, ¿verdad? Si alguien ha perdido un reloj de muñeca que tiene un coste importante, que venga por aquí que lo tenemos, ¿vale? Bueno, ya comenzamos la ceremonia de podio de las líderes. Cuidado lo que decimos, la palabra líder hay que decirla con mucho respeto. Llamamos a podium a la líder de la Copa de España de Féminas de la categoría cadete. El más fuerte de los aplausos para, como no, Paula Hostiz, dominadora de cadetes, que puntuó la montaña y las sacaba todas, con la fuerza que lleva, con el ritmo que imponía. Siguiente. Agradecer a los concejales de deporte de este pueblo histórico del ciclismo, que los que corríamos el siglo pasado ya sufríamos en la clásica de Estella. Y fuerte el aplauso para la líder de la Copa de España de la categoría junior, para Ayala Serrano. Venga, fuerte el aplauso, corre para allá, venga. Denominada fuerte, pero muy fuerte ese aplauso. A ver si conseguimos que sonría. Venga, a ver si sonríe un poco. ¡Qué primera! ¡Ahí! ¡Lo conseguimos! Siguiente. Máster 30 del equipo. ¿Cómo era? ¿Del equipo qué? La Carloteña Cycling Team. Categoría Máster 30, la líder. ¿Cómo es? María Salud Morán, alias Las Sonrisas. Mírala, mirad qué sonrisa lleva. Fuerte el aplauso. Enhorabuena. No marchéis muy lejos, que subís luego todas juntas. Máster 30. Seguimos. Fuerte ese aplauso a la líder. Después del Máster 30 vienen las que más experiencia tienen, las que más sabiduría, las Máster 40, la líder de la Copa España. Ahí viene la señorita gallega, como no, señorita Pereira, de nombre Montserrat. Venga, podium, enhorabuena. La líder, que esa palabra hay que decirla con mucha delicadeza, conlleva muchos matices, líder. Fuerte el aplauso a la galleguiña. Claro que sí. Vamos a aprovechar que nos viene el agua. Venga, vamos a ir corriendo, que no nos queda nada. Solo nos queda la que más sabiduría tiene, la que más experiencia. ¿Cómo que no? No está. Bueno, vamos a llamar a podium porque no está la Máster 50. Por favor, líderes, la última foto, la más importante, la de todas las líderes, concejales y autoridades. A podium para la última ovación, por favor. El más fuerte de los aplausos, que acabamos justo cuando llueve. Venga, el último aplauso del día. Y recordar, mañana, a partir de las 10 de la mañana, empezamos otra guerra, tan importante y tan buena como la de hoy. Gracias a todos por estar, gracias a todos los organizadores. Mañana nos vemos en la línea de salida a partir de las 10 de la mañana. Gracias a todos los asistentes.